Pablo cortaba leña para el invierno cuando escuchó el crujido de unas ramas. Se quedó inmóvil, con el hacha en alto. En la sierra, los sonidos significaban mucho. Un oso se abre paso de forma distinta a un venado, y una persona camina diferente a un animal. Este sonido era otro, cauteloso y asustado a la vez. Se giró lentamente. En el borde del claro había algo, cubierto de pieles y lodo. Al principio, Pablo lo confundió con un oso joven. Luego, la criatura levantó la cabeza. Era un rostro humano, de mujer, adulto, pero con unos ojos en los que no había nada de humano. Pablo permaneció inmóvil. Hace 15 años había perdido a su hija, una niña de 11 años llamada Luz. El coche se hundió en el río, su cuerpo nunca fue encontrado. Se resignó, se adentró en el bosque. Llevaba 15 años viviendo solo. Y ahora, frente a él, había una joven de unos 25 años, salvaje, muda, con un lunar de nacimiento en el hombro, exactamente igual al que tenía su difunta esposa. Antes de empezar, escribe como es tradición. ¿De qué ciudad eres? Suscríbete, dale me gusta y quédate hasta el final. Empezamos. El hacha se hundió en el tronco con un golpe sordo. El sonido que Pablo había escuchado cada mañana durante los últimos 15 años. La madera se partió limpiamente por la mitad. Las dos partes cayeron a los lados, sobre una ya considerable pila de leña. Suficiente para una semana, quizá 2, si ahorraba. Aunque no había nadie por quien ahorrar. Vivía solo. Pablo se enderezó, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. La espalda le dolía. Los 50 años se hacían sentir, especialmente después de 3 horas cortando leña. Hubo un tiempo en que podía trabajar todo el día sin cansarse. Hubo un tiempo en que era más joven, más fuerte. Tenía una razón para ser fuerte. La cabaña del guardabosques se alzaba al borde de un bosque inmenso. Una pequeña casa de madera con un porche inclinado, contraventanas desconchadas y un techo que Pablo remendaba cada primavera. El pueblo más cercano estaba a 50 kilómetros. La persona más cercana, a los mismos 50 kilómetros. Pablo había elegido este lugar a propósito, lejos de la gente, lejos de las preguntas, lejos de la lástima en los ojos ajenos. Hace 15 años perdió a su familia, a su esposa y a su hija de 11 años, Luz, en un accidente de coche. El vehículo se salió de la carretera y cayó a un río en una fría noche de octubre. Llovía a cántaros. El asfalto estaba resbaladizo. Pablo perdió el control en una curva. Encontraron el coche 2 días después, abollado y vacío. Los cuerpos fueron arrastrados por la corriente. Buscaron durante 3 semanas, pero no encontraron nada. Después del funeral con ataúdes vacíos, porque no había nada que enterrar, Pablo renunció a su trabajo, vendió su apartamento y se mudó aquí, consiguiendo un puesto de guardabosques en esta estación que llevaba 5 años abandonada. El lugar perfecto para olvidar, o intentar olvidar, o fingir que había olvidado. Pablo metió la leña en la casa y la apiló ordenadamente junto a la estufa de leña. Por dentro, la casa estaba limpia, espartana. Una mesa, una silla, una cama, la estufa, un estante con libros que no leía. En la pared colgaba un viejo mapa de la zona con marcas de chinchetas y rutas de patrullaje anotadas a lápiz. No había fotografías. Las guardó en una caja debajo de la cama el primer día. Mirarlas dolía demasiado. Preparó un café de olla, de grano, no instantáneo. Era un lujo que se permitía. Se sentó a la mesa, rodeó la taza con las manos y miró por la ventana hacia el bosque. El silencio era absoluto. No había más sonidos que el viento entre las ramas y el ocasional graznido de un pájaro. Pablo se había acostumbrado al silencio, incluso había llegado a amarlo. El silencio no hacía preguntas. El estruendo de un motor rompió la quietud de la mañana de forma inesperada y brusca. Pablo levantó la cabeza. Una vieja camioneta Ford subía con dificultad por el camino de tierra, saltando en los baches y rugiendo. Era Esteban, la única persona que lo visitaba una vez al mes para traerle provisiones, noticias frescas del pueblo que a Pablo no le interesaban, e intentos de conversación que él cortaba amablemente. La camioneta se detuvo junto al porche. Esteban se bajó, un hombre de unos 50 años, de hombros anchos, con barba, una chamarra descolorida y botas de hule. Trabajaba como conductor para una maderera. Conocía a Pablo de su vida anterior, cuando Pablo era geólogo y se encontraban en expediciones. «Pablo», gritó Esteban, cerrando la puerta de la camioneta de un portazo. «¿Sigues vivo? ¿Todavía no te has vuelto un ermitaño?» Pablo salió al porche con la taza en la mano. «Vivo. Pasa». Esteban subió los escalones crujientes. Se sacudió el lodo de las botas y entró en la casa. Miró a su alrededor. Como siempre,
con una leve desaprobación en los ojos. Vives como un monje, observó Esteban, sentándose en una silla. Solo falta que cuelgues un crucifijo y ya tienes tu ermita. Me es suficiente, respondió Pablo, sirviendo una segunda taza de café. Esteban bebió, mirando por la ventana, tratando de encontrar un tema de conversación. Pablo no ayudaba. El silencio se alargaba. Incómodo, denso. ¿Por qué no vuelves al pueblo?, preguntó Esteban finalmente. Te encontraremos un trabajo. En la escuela necesitan un maestro de geografía. Eres geólogo. ¿Conoces la materia? No. Pablo negó con la cabeza. Aquí estoy bien. ¿Qué tiene de bueno esto? Esteban alzó la voz. Luego se contuvo y continuó más bajo. Eres una persona, Pablo, no un oso. No puedes vivir así. Sí puedo. Pablo terminó su café y se levantó, indicando que la conversación había terminado. Gracias por las provisiones. Esteban suspiró, comprendiendo que era inútil insistir, y se levantó. Bueno, volveré en un mes. Si necesitas algo, llámame por la radio. Se fue. La camioneta arrancó y emprendió el camino de regreso. El sonido del motor se disolvió en el silencio del bosque. Pablo se quedó en el porche, mirando la carretera hasta que el polvo se asentó. Al atardecer, patrullaba el área, su ruta habitual alrededor de la estación, revisando las trampas para animales pequeños, inspeccionando los senderos, escuchando al bosque. El bosque era su trabajo, su hogar, su prisión. Pablo se detuvo junto a un arroyo, se acuclilló, tomó agua con la mano y bebió. Fría, limpia, deliciosa. Levantó la cabeza y se quedó helado. En la arena, junto al agua, había unas huellas extrañas. No eran de oso, demasiado pequeñas. No eran de lobo, la forma era diferente. No eran de un humano con zapatos. Eran huellas descalzas, 5 dedos, pero extraños, anchos, separados, como los de alguien que camina mucho sin calzado. Pablo pasó la mano sobre la huella, era fresca, de hoy, quizás de hace unas horas. Alguien había estado aquí, alguien había bebido del arroyo, alguien descalzo, solitario, cauteloso. ¿Un turista perdido? Pero los turistas no andan descalzos. ¿Un fugitivo? ¿Pero de qué prisión podría haber escapado? Las más cercanas estaban a 300 kilómetros. Pablo siguió las huellas a lo largo del arroyo. Subían río arriba. Luego se desviaban hacia el bosque y se perdían entre las rocas. Buscó durante media hora, pero el rastro se desvaneció. Quienquiera que fuese, sabía cómo ocultar sus movimientos. Regresó a la estación cuando oscureció y encendió la lámpara de queroseno. No había electricidad, solo un generador para emergencias. Se sentó a la mesa. Intentó leer un libro, pero las letras se mezclaban, sus pensamientos volvían a las huellas. Esa noche no durmió. Yacía en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos. El bosque de noche estaba vivo, susurros, crujidos de ramas, graznidos de pájaros, el aullido de un lobo a lo lejos. Sonidos familiares. Pero entonces hubo un sonido inusual. Pasos en el porche. Ligeros, cautelosos, casi silenciosos. Pablo se levantó, tomó una linterna, se acercó sigilosamente a la ventana y miró. La linterna iluminó una figura. Por un segundo, una sombra fugaz, baja, rápida, que desapareció tras la esquina de la casa. 2 destellos en la oscuridad, el reflejo de la luz de la linterna en unos ojos muy abiertos. No amarillos, no brillantes, solo luz reflejada, como en un espejo. Pero la mirada era salvaje, alerta, animal. No por el color, sino por la expresión. Pablo abrió la puerta de golpe, salió al porche con la linterna y barrió el patio con el haz de luz. Nadie. Solo silencio y oscuridad. Pero en la puerta, sobre los escalones de madera, quedaba una huella. Descalza, humana. 5 dedos, un pie ancho. Pablo se agachó y enfocó la luz. En una de las tablas había una astilla, arrancada, fresca. Alguien había estado allí hacía un segundo, mirando la casa, mirándolo a él. Volvió adentro, cerró la puerta, acercó una silla a la ventana y se sentó hasta el amanecer, sin apartar la vista del bosque. Alguien estaba ahí fuera. Alguien lo observaba. Y, por alguna razón, Pablo no sentía miedo. Solo curiosidad, una curiosidad aguda y ardiente que no había sentido en 15 años. Por la mañana, tomó una decisión. Seguiría las huellas. Encontraría a quien se escondía en el bosque. Descubriría quién era. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué se había acercado a su casa? Pablo preparó una mochila, agua,
comida, un cuchillo, una cuerda, cerillos. Se puso unas botas resistentes y una chamarra. Salió al porche y miró el bosque que ocultaba el secreto. Por primera vez en 15 años, tenía un propósito. No solo sobrevivir otro día, no solo cortar leña y preparar café, sino encontrar la respuesta a una pregunta que le quemaba por dentro. Se adentró en el bosque, siguiendo las huellas que lo llevaban a las profundidades de la sierra, a lugares donde no había estado en muchos años. El silencio quedó atrás. Adelante había algo más. Y Pablo caminaba hacia ello, sin saber que al final del camino no encontraría a un extraño en el bosque, sino a su propia hija, a la que había enterrado 15 años atrás. Viva, salvaje, sola. Pero eso lo descubriría más tarde. Por ahora, simplemente caminaba, y por primera vez en años, su corazón latía no por costumbre, sino por el presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar. El arroyo murmuraba sobre las piedras, y Pablo caminaba por la orilla, aferrándose a una lógica simple, casi animal. La criatura buscaba agua, por lo tanto, debía estar cerca. El sol se elevaba, convirtiendo el fresco de la mañana en un calor pegajoso. Un enjambre de mosquitos zumbaba alrededor de su cabeza, posándose en su cuello, brazos y cara. Se los quitaba automáticamente, sin detenerse. El cuerpo se cansaba de forma inusual. Hacía años que Pablo no se alejaba tanto de la estación. ¿Para qué? Todo lo que necesitaba estaba en un radio de 1 hora a pie. Ahora, los músculos de sus piernas le recordaban su existencia con un dolor punzante. La respiración se le entrecortaba en las subidas. Qué extraño lo rápido que uno pierde la costumbre. Antes era geólogo, pasaba meses en expediciones, cargaba una mochila de 20 kilos, dormía sobre las rocas y lo consideraba una vida normal. Ahora, 3 horas de camino parecían un maratón. Pablo se detuvo y se secó el sudor. Más adelante, bajo un viejo pino, la hierba estaba aplastada. Claramente no por un venado ni un oso. La forma era irregular, circular, como si alguien se hubiera acurrucado. Se agachó para examinarlo más de cerca. Restos de una fogata. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Cenizas frías, piedras cuidadosamente dispuestas en círculo, ramas carbonizadas. Pablo pasó la mano sobre el lugar. La fogata se había apagado hacía tiempo. Quizás anoche, quizás anteanoche. Alguien había hecho fuego aquí, sabía cómo hacerlo. Tenía la habilidad. Cerca había restos de comida. Escamas de pescado, espinas, la cabeza de una trucha, comida casi por completo. Pero parte del pescado estaba carbonizado, cocinado en la fogata. Otra parte estaba cruda, la comieron como les fue más conveniente. Huesecillos, parecidos a los de un pájaro, esparcidos alrededor. Alguien había pasado la noche aquí, alguien había comido aquí, alguien vivía aquí permanentemente. Pablo miró a su alrededor con más atención. No había rastro de una tienda de campaña, un saco de dormir, una mochila, ninguna señal de un turista o un recolector de hongos. Simplemente un lugar para pasar la noche, primitivo pero bien pensado. Debajo de un árbol, protegido del viento. Cerca del agua, con una fogata para calentarse y cocinar. El sonido llegó de repente. El crujido de ramas, el susurro de hojas, algo grande se movía rápidamente. Pablo se dio la vuelta, buscando instintivamente el cuchillo en su cinturón. Una sombra se deslizó entre los troncos, baja, rápida, y desapareció detrás de una roca. Luego un grito, no humano, pero tampoco animal, algo intermedio, gutural, como una advertencia o una señal de miedo. Pablo no pudo entenderlo, se quedó quieto, sin moverse. El instinto le decía, esta criatura está asustada. Cualquier movimiento brusco la hará huir. Pablo relajó lentamente los dedos. Soltó el mango del cuchillo y bajó los brazos. Mostrando, no soy una amenaza. De entre los arbustos apareció una figura. Lenta, cautelosamente, como un animal inspeccionando una trampa. Encorvada, cubierta de pieles toscas, mal curtidas, cosidas con tendones. De conejo, de zorro, de animales pequeños. Decenas de pequeñas pieles cosidas como una colcha de retazos. Ni de oso ni de lobo, no habría podido matar a un animal tan grande. Pequeños animales que cazaba con lazos, con las manos, con piedras. Medía alrededor de 1,70 m. Su complexión era claramente femenina, pero musculosa, esbelta, sin un gramo de grasa de más. Sus manos estaban cubiertas de rasguños, cicatrices, arañazos. Sus pies, descalzos, con las plantas anchas y los dedos separados, como los de alguien que camina mucho sobre piedras. El pelo, largo hasta la cintura, quizás más, enredado en mechones con hojas y ramas atrapadas.
El rostro era delgado, los pómulos afilados, la nariz fina. Los ojos, grandes, alertas. Era difícil determinar el color a esa distancia, pero la mirada era salvaje. No de locura, sino precisamente salvaje, como la de un lobo, evaluando si había peligro o no. Era imposible determinar su edad. Podría tener 25, podría tener 35. El rostro estaba demacrado, la piel agrietada por el sol y el viento, pero sin arrugas profundas. Ella, Pablo se dio cuenta de que era una joven, lo miraba sin parpadear. Unos segundos que se sintieron como una eternidad. Pablo se agachó lentamente, haciéndose más bajo, más pequeño, menos amenazante. La joven se sobresaltó, lista para correr, pero no lo hizo. No tengas miedo, dijo Pablo en voz baja, casi en un susurro. No te haré daño. No respondió. Ni siquiera se movió para indicar que entendía sus palabras. Solo reaccionaba a la entonación. Una voz tranquila, suave. Eso significaba que no la atacarían. Por ahora. La tensión en sus hombros no desapareció. Pablo se quitó lentamente la mochila. La desabrochó. Sacó un trozo de pan. Lo puso en el suelo entre ellos, a unos 2 metros de él, y retrocedió, mostrando, no lo quiero. Es para ti. La joven miró el pan, luego a él. No entendía qué era, o no confiaba. Quizás estaba envenenado. Pablo partió un trozo. Se lo metió en la boca y masticó de forma ostentosa, lentamente, mostrando, mira, es comida, es seguro, yo mismo la como. La joven ladeó la cabeza. Un movimiento completamente aviar, curioso y alerta al mismo tiempo. Luego, se movió lentamente hacia adelante. No caminó, sino que se acercó sigilosamente, como un gato a un objeto desconocido. Cada paso era una prueba, cada centímetro una preparación para saltar hacia atrás. Agarró el pan con un movimiento rápido y brusco, y retrocedió unos 4 metros. Se acuclilló, olió el pan y le dio un pequeño mordisco. Su rostro se contrajo. Una arruga apareció entre sus cejas. Apretó los labios. Lo escupió. No estaba acostumbrada a la comida horneada. Pablo la observaba y trataba de entender. Cojeaba. Arrastraba ligeramente la pierna izquierda al retroceder. Debajo de la piel en su muslo se veía una mancha de sangre seca. Una herida. Y no reciente, a juzgar por el color. Señaló lentamente su pierna con la mano. Luego sacó su botiquín de primeros auxilios y lo levantó para que ella lo viera. Le mostró una venda. La joven siseó, un sonido bajo y gutural como el de una serpiente, y se tensó, lista para echar a correr. Pablo se quedó inmóvil, no se movió ni un centímetro, simplemente esperó. La paciencia era lo único que funcionaba con un animal salvaje atrapado. No apresurar, no presionar, darle tiempo para que tomara su propia decisión. La joven miró su pierna, luego a él, y de nuevo a su pierna. El dolor, aparentemente, era fuerte, y superaba al miedo. Lenta, muy lentamente, se sentó en el suelo. Se sentó, pero mantuvo una distancia de 3 metros, sin permitir que se acercaran ni un paso más. Pablo dejó el botiquín en la hierba entre ellos. Se levantó, retrocedió 5 pasos. Se sentó en una roca y miró hacia otro lado, fingiendo no estar observando. La joven esperó 1 minuto, 2, 3. Luego agarró el botiquín de un tirón y desapareció entre los arbustos tan rápido como si nunca hubiera estado allí. Pablo se quedó sentado. El sol comenzaba a ponerse. Tenía que decidir si volver a la estación o quedarse. Eligió quedarse. Recogió leña, ramas secas, musgo, astillas. Encendió una fogata con movimientos familiares. 2 golpes de pedernal, una chispa, un soplido, una llama. Pero sentía una mirada. Desde algún lugar entre la maleza, detrás de los troncos, alguien observaba. Las hojas se movían donde no había viento. Una respiración silenciosa, apenas audible, pero él la distinguía. Rápida, cautelosa. Pablo fue al arroyo, improvisó una caña de pescar con una vara y el sedal que llevaba en la mochila. En unos 20 minutos pescó 2 truchas pequeñas. Regresó a la fogata, limpió el pescado lentamente, de forma ostentosa, mostrando el proceso. Quitar las escamas, las vísceras, ensartarlo en una vara, sostenerlo sobre el fuego. El olor a pescado asado se extendió por el claro, mezclándose con el humo. La joven se acercó. Pablo escuchó el crujido de las ramas. Un susurro. La vio de reojo. Una sombra entre los árboles. Inmóvil. Observando.
Se acuclilló a unos 5 metros de la fogata, mirando el fuego. No con horror, no con miedo, sino con familiaridad. Luego tomó 2 palitos del suelo y comenzó a frotarlos. De forma incorrecta, demasiado lenta, pero los movimientos lo indicaban. Había intentado hacer fuego así. Conocía el principio, lo recordaba. Pablo sacó unos cerillos y encendió uno. El sonido. El olor a azufre. La joven se sobresaltó, pero no huyó. Miró el cerillo con atención. Un objeto familiar. Un recuerdo lejano. Quitó una de las truchas del fuego y la puso sobre una piedra plana a un lado de la fogata. Él volvió a su propio pescado, se dio la vuelta, fingiendo no darse cuenta. Esperó un buen rato, 10 minutos, quizás más. Luego escuchó pasos rápidos, un susurro. Se giró. La piedra estaba vacía. El pescado había desaparecido. 10 minutos después, la joven regresó. Se quedó en el borde del círculo de luz de la fogata, mirándolo a él y luego al pescado restante. Pablo partió la mitad del suyo y la puso en la misma piedra. Ella lo tomó más rápido que la primera vez. Luego se sentó junto a la fogata. No cerca, a unos 3 metros, pero se sentó. Extendió las manos hacia el fuego, calentándose las palmas. Un movimiento automático, ancestral. Conocía el fuego, había vivido con él, había sobrevivido gracias a él. La noche cayó, fría. Pablo se acostó junto a la fogata, usando la mochila como almohada, pero no durmió. Escuchaba los sonidos, el crepitar de la leña, el murmullo del arroyo, un susurro en los arbustos. La joven estaba cerca, sentía su presencia. Pensaba en quién era, de dónde venía, cuántos años había vivido aquí, en el bosque. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Por qué no hablaba? No podía o no quería. Un recuerdo llegó sin avisar. Luz, su hija, 11 años, el último verano antes del accidente. Estaban de campamento, le estaba enseñando a encender una fogata. Ella se rió cuando la chispa finalmente prendió el musgo, gritando, «Papá, mira, lo logré». Siempre había sido curiosa, intrépida, se metía en todo, lo probaba todo. «Amada». El dolor le golpeó el pecho. Agudo, inesperado. Después de tantos años de control, Pablo apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, respirando lentamente, contando las inhalaciones, 1, 2, 3. Suelta, olvida. No pienses. Un sonido muy cercano lo hizo abrir los ojos. La joven se había arrastrado hacia la fogata. Exactamente, se había arrastrado a 4 patas, agachada, como un animal. Temblaba. Hacía frío solo con las pieles, descalza, sin protección. Pablo se quitó lentamente la chamarra, la dejó en la hierba a su lado, sin ofrecérsela directamente. Se giró hacia el fuego, como si no la hubiera visto. Escuchó cómo se arrastraba más cerca. Un suave resoplido. El roce de la tela. Tomó la chamarra y se envolvió en ella. Un suave murmullo de satisfacción. Casi un ronroneo. Unos minutos después, su respiración se volvió regular. Lenta. Se había dormido a 3 metros de él. Pablo no se movió hasta el amanecer. El alba llegó gris, neblinosa. Pablo abrió los ojos y giró la cabeza. La joven no estaba. La chamarra estaba cuidadosamente doblada en el lugar donde había dormido. Pablo se sentó, tomó la chamarra y pasó la mano por la tela. Todavía estaba tibia. Comprendió que era más inteligente de lo que parecía. Había observado a la gente en algún momento. Había aprendido, recordado. Sabía que las cosas se devuelven. O simplemente temía estar en deuda. Las huellas se adentraban más en el bosque, frescas, claras en la tierra húmeda, hacia algún refugio suyo, donde vivía de forma permanente. Pablo se quedó de pie, mirando las huellas, y decidió volver a la estación, pero regresar al día siguiente, con comida, ropa, quizás algo más que necesitara. Vendría todos los días. ¿Para domesticarla? No, esa no era la palabra. Para ayudarla. La pregunta surgió por sí sola. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en esto, Pablo? Te alejaste de la gente, te escondiste, te encerraste, pasaste 15 años construyendo muros. La respuesta no llegó de inmediato. Caminó de regreso por sus propias huellas, a través de árboles caídos, pasando el arroyo, pasando el lugar donde la joven había pasado la noche, y en algún punto del camino, lo entendió. Ella está sola, como yo, pero ella necesita ayuda, y yo no, o quizás sí. Llegó a la estación al atardecer. La casa lo recibió con su silencio habitual, familiar, pero ahora ese silencio parecía diferente, inquieto, vacío. Se quedó en el porche.
mirando el bosque. Y por primera vez en años sintió que en su vida había aparecido algo que exigía su regreso. La mochila pesaba más de lo normal. Pablo la había llenado de comida, una cobija de lana, jabón, e incluso una toalla vieja que encontró en el armario. Se dirigió al arroyo por la mañana, cuando el rocío aún cubría la hierba como gotas de plata y el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas. La joven lo esperaba, sentada en la gruesa rama de un viejo pino, a unos 5 metros del suelo, mirando hacia abajo. No se escondía, pero tampoco bajaba. Su postura era de alerta, lista para saltar y huir, pero la curiosidad la mantenía en su sitio. Pablo se detuvo bajo el árbol, se quitó lentamente la mochila, la dejó en el suelo, la desabrochó y comenzó a sacar las cosas una por una, colocándolas sobre una piedra plana, como un vendedor en un mercado. Carne cocida en un frasco, papas cocidas envueltas en un trapo, 3 manzanas rojas, brillantes, que olían tan bien que a Pablo se le hizo agua a la boca. La joven bajó del árbol, no escalando, sino descendiendo, agarrándose de las ramas con las manos y los pies, como un mono en un zoológico. Se acercó a la piedra con cautela, olfateando el aire, agarró una manzana y retrocedió de un salto, mordiéndola con avidez. El jugo le corrió por la barbilla, se lo limpió con el dorso de la mano, sin dejar de masticar. Pablo sacó el jabón, una barra blanca con olor a manzanilla. Se lo mostró, se lo frotó en las manos, demostrando. La joven miró perpleja. ¿Qué es eso? ¿Por qué frotar algo en las manos? Pablo fue al arroyo, metió las manos en el agua fría y las enjabonó. Se formó una espuma blanca, espesa, que burbujeaba en sus palmas. La joven se acercó, se acuclilló, estiró el cuello y tocó con cuidado la espuma con un dedo. La espuma estalló, desapareció. La joven retiró la mano de un tirón, saltó hacia atrás, luego se acercó de nuevo, la tocó otra vez y se echó a reír. El sonido fue extraño, torpe, chirriante, como el de alguien que ha olvidado cómo se hace. Pero era una risa, la primera vez sin miedo, sin tensión, solo la alegría de algo inesperado. Pablo venía todos los días. Por la mañana, cuando el sol se alzaba sobre los pinos. A la misma hora. Su cuerpo se acostumbró a despertarse con el alba. Sus pies lo llevaban solos por el camino conocido. Se estableció un ritual. Él llegaba, ella esperaba. Se sentaban junto al arroyo. Él le mostraba cosas, ella las estudiaba. La joven se fue acostumbrando. Ya no huía cuando él aparecía. No se escondía detrás de los árboles. Lo encontraba a mitad de camino. A veces incluso se acercaba primero, mirando la mochila con abierta curiosidad, preguntándose qué le habría traído Pablo ese día. Le traía cosas diversas. Una cuchara. La tomó, la giró en sus manos, intentó sacar agua del arroyo, pero la sostenía mal. El agua se derramaba. Tiró la cuchara y bebió con las manos. Era más fácil, ¿para qué complicarse? Una taza. La olió, la golpeó, pero siguió bebiendo con las palmas, sumergiendo la cara en el agua casi hasta los ojos. Un peine. Siseó y lo arrojó como si fuera una serpiente. Pablo intentó pasarle el peine por el pelo. Ella gruñó, enseñó los dientes, le arrebató el peine y lo lanzó a los arbustos. Pablo observaba, memorizaba. Era inteligente, se notaba en sus ojos, en lo rápido que captaba las cosas. Le dio un palo y una cuerda. En 5 minutos hizo un nudo, aunque torcido. Le enseñó a desatarlo, y lo repitió al segundo intento. Aprendía rápido, pero carecía de habilidades básicas. La cuchara, la taza, el peine, todo lo que se enseña a los niños a los 2 años, para ella era una magia incomprensible, pero tenía sus propias habilidades. Un día, lo agarró de la mano y lo llevó al arroyo. Se acuclilló junto al agua y se quedó inmóvil. Su mano se lanzó. Un movimiento rápido, preciso, y sacó una trucha con los dedos desnudos, viva y retorciéndose. Miró a Pablo con orgullo. ¿Ves? Imitaba los cantos de los pájaros. Tan perfectamente que Pablo miraba a su alrededor, buscando el pájaro en las ramas, hasta que se daba cuenta de que era ella. Encontraba raíces comestibles que Pablo habría pasado por alto, escarbaba la tierra con las uñas, sacaba tubérculos blancos y los comía crudos. Pablo fue entendiendo poco a poco, esto no era una supervivencia temporal, era un estilo de vida. Se había adaptado por completo, se había convertido en parte del bosque, como un lobo o un oso. La admiración por su fuerza se mezclaba con la lástima por la vida humana perdida. ¿Qué podría haber sido? ¿Quién podría haber sido? Y se convirtió en una bestia salvaje con rostro humano. Se aficionó rápidamente al pan. Lo masticaba largo rato,
con esmero, disfrutándolo con los ojos cerrados. Extendía la mano cuando terminaba, pidiendo más sin palabras. Pablo le cortaba rebanadas gruesas, generosas. Se lo comía todo. Las papas cocidas también las comía con gusto. La carne enlatada, con cautela, oliéndola primero, luego rápido, con avidez. Una noche, el dolor la despertó. El estómago se le retorció. Un dolor agudo, punzante, desconocido, aterrador. Gritó, no como una persona, sino como un animal, un grito bajo y asustado. Pablo, que dormía junto a la fogata a 30 metros, se despertó con el grito, agarró la linterna y corrió. La encontró acurrucada, agarrándose el vientre. Su rostro estaba desfigurado por el dolor. ¿Qué? ¿Dónde te duele?, le preguntó, arrodillándose a su lado. Ella señaló su vientre, gimió, y luego vomitó bruscamente, en abundancia, todo lo que había comido ese día. El pan, las papas, la carne, todo salió. Pablo comprendió. 15 años de carne cruda, raíces, bayas. Su estómago se había reajustado, sus enzimas habían cambiado. Ahora, la comida cocida, el pan con gluten, las conservas, su cuerpo las percibía como veneno. Las sostuvo por los hombros mientras vomitaba. Luego le trajo agua del arroyo y le dio de beber a pequeños sorbos. Durante 3 días vomitó cualquier comida que no fuera agua. Pablo solo le dio agua, esperando a que su estómago se calmara. Al 4.º día, le preparó un caldo de pescado ligero. Casi agua, solo con un sabor suave. Se lo bebió, no vomitó. Al 5.º día, le dio una papilla de arroz con agua, líquida, sin sal. Comió una cucharadita, esperó, no vomitó. Otra cucharadita, y luego otra. Una semana después, comía carne cocida en trozos pequeños y no vomitaba. El pan, por ahora, no, demasiado pesado. Pero había progreso. Pablo comprendió que la adaptación llevaría meses. No se podía apresurar. El cuerpo tenía que acostumbrarse de nuevo. Pablo repetía pacientemente las palabras. Señalaba el arroyo. Agua, decía lenta y claramente. Agua. La joven lo miraba a los labios, pero guardaba silencio. Señalaba la fogata. Fuego, fuego. Ella inclinaba la cabeza, escuchaba, pero no repetía. Los sonidos del habla humana le eran ajenos, extraños, como un idioma extranjero olvidado hacía mucho tiempo. 1 semana de intentos. 2 semanas. Pablo casi se desesperaba, pensaba que sus cuerdas vocales se habían atrofiado por la falta de uso, que nunca hablaría, que se esforzaba en vano. Una mañana, estaba sentada junto a la fogata, mirando las llamas. Sus labios se movieron. Pablo se quedó inmóvil, temiendo moverse y romper el momento. Salió ronco, con esfuerzo, pero salió. Pablo contuvo la respiración. Fuego, repitió él, en voz baja, señalando la fogata. Di fuego. Ella frunció el ceño. El esfuerzo era visible en su rostro, como si levantara un gran peso. Fuego. Salió corto, entrecortado, pero casi correcto. Pablo sonrió. La primera vez en muchos años que su rostro se extendía en una sonrisa genuina, no forzada. Muy bien, dijo. Y su voz tembló. Fuego. Inténtalo otra vez. Repitió, y otra vez. Y de nuevo. La palabra salía un poco mejor cada vez. La herida ocurrió en la 3.ª semana. La joven trepaba por unas rocas, resbaló y se golpeó la mano contra una piedra afilada. Un corte profundo, desde la muñeca hasta el codo. La sangre fluía, brillante, roja, goteando sobre la hierba. Pablo se levantó de un salto, agarró el botiquín y corrió hacia ella. Ella gruñó. Un sonido bajo y gutural, como un perro protegiendo su presa. Retrocedió, apretando la mano herida contra su pecho. Te ayudaré, dijo Pablo con calma, sin acercarse. No tengas miedo. Te ayudaré. Lo miró durante un largo rato. La sangre goteaba en el suelo, formando un pequeño charco. El dolor era visible en sus ojos, pero el miedo era más fuerte. Pablo sacó una venda, se la mostró, luego un antiséptico, también se lo mostró. Lento, sin prisa, dándole tiempo para entender, no soy un enemigo, no soy un peligro. Ella lo miró a los ojos, evaluando si podía confiar en este hombre. La decisión fue difícil. Pablo veía cómo se tensaban sus músculos, cómo le temblaban los dedos. Lenta, muy lentamente, extendió la mano hacia adelante. El primer acto de confianza en todas esas semanas. Pablo tomó su mano con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y le limpió la herida con antiséptico. Ella se estremeció, siseó,
pero no retiró la mano. Aguantó. La vendó con cuidado, como le habían enseñado en la universidad, en el curso de primeros auxilios. Cuando terminó, ella miró la venda blanca, la tocó con la mano sana, luego tocó la mano de él con la suya. Un toque ligero, breve, pero intencionado. Gratitud. Un gesto casi humano. Pablo se pasó la mano por la cara, ocultando la emoción que le subía a la garganta. Al día siguiente, la joven le hizo una seña. Se levantó y le indicó con la mano que la siguiera. Ven, quiero mostrarte algo. Pablo la siguió. Lo vio durante una hora por senderos de animales que él no conocía, aunque creía conocer el bosque. Zigzaguearon entre rocas, bajaron a barrancos, subieron colinas y llegaron a un acantilado. Abajo, unos 10 metros más abajo, había una vieja cabaña de cazadores. La joven descendió por la pared casi vertical, ágil como un mono, agarrándose a raíces y salientes. Pablo la siguió, lento, con cuidado, probando cada saliente, temiendo caer. Pablo inspeccionó la cabaña más de cerca. En un rincón, una vieja mochila de cazador, casi podrida. Restos de ropa, una chamarra gruesa, viejas botas de cuero, un gorro de lana. Lo había encontrado en los primeros días, antes del frío. Cerca de la estufa, una caja de cerillos húmeda, pero algunos habían sobrevivido. Unas 20 latas de conservas, vacías, oxidadas. Un saco de granos, podrido, pero que alguna vez estuvo allí. Las provisiones de un cazador, abandonadas hacía muchos años. Pablo se lo imaginó. Una niña de 11 años, mojada, helada, en octubre, encontró este lugar. Encontró la ropa de un cazador muerto, encontró cerillos, encendió fuego en la estufa. Encontró las conservas. Sobrevivió con ellas los primeros meses, mientras aprendía a pescar, a desenterrar raíces. No un milagro, solo la suerte de encontrar una cabaña con provisiones antes de la primera nevada. Y las habilidades que él le había enseñado en sus campamentos: hacer fuego, abrir latas, encender la estufa. Sin este hallazgo, no habría sobrevivido hasta noviembre. Dentro olía a humedad y a ratones. En el suelo había latas de conserva, oxidadas, con las etiquetas despegadas. Herramientas oxidadas, un martillo, una sierra, clavos en un frasco. Una vieja cobija hecha jirones, enrollada en un rincón. Su cama, aparentemente. Una estufa con chimenea, vieja pero sólida. Dentro, cenizas, restos de leña. La había usado. Los primeros años, seguro, de lo contrario no habría sobrevivido a los inviernos. Luego, cuando se volvió más salvaje, aprendió a arreglársela sin ella. O simplemente ahora era verano, no necesitaba la estufa. Pablo tocó la chimenea, el hollín era fresco. No más de un año. Eso significaba que la había usado en invierno, el invierno pasado. No había olvidado la habilidad. En la pared había rasguños. Pablo se acercó, pasó los dedos por ellos. Multitud de líneas, caóticas, de diferente profundidad, viejas y nuevas. Había arañado la pared con algo afilado. ¿Un juego? ¿Un ritual? ¿Un intento de contar las lunas? ¿Los días? Pablo encontró un grupo de 15 líneas más profundas, una sobre otra, casi rectas, que se distinguían de las demás. Horizontales, como si alguien hubiera estado marcando su altura. Quizás marcaba algo, los inviernos, su crecimiento, o era solo una coincidencia y él veía lo que quería ver. 15 líneas, 15 años. Una coincidencia demasiado precisa para ser casual. ¿O no? El corazón le golpeó las costillas con tanta fuerza que le cortó la respiración. Pablo examinó las otras paredes. Había cientos de rasguños, caóticos, diferentes, cortos y largos. Arañaba las paredes constantemente, por aburrimiento, por soledad. Sin más. El grupo de 15 líneas más profundas destacaba. Pero quizás era solo uno de muchos grupos. Quizás encontró precisamente ese porque buscaba el número 15. Si lo miraba objetivamente, era solo uno de cientos de rasguños al azar. Pero si lo miraba con los ojos de un padre desesperado por encontrar un sentido, era un calendario. Pablo no sabía cuál era la verdad, y nunca lo sabría. La joven se quitó la piel del hombro. Allí tenía una vieja herida, casi curada, una cicatriz blanca sobre la piel bronceada. Se la mostró a Pablo, límpiamela, como la de la mano. Pablo sacó el antiséptico, humedeció una gasa, limpió la herida y subió hacia el hombro. Se quedó helado. En su hombro izquierdo había un lunar de nacimiento, de forma irregular, parecido a una hoja de arce con los bordes rasgados, del tamaño de una moneda, de color café,
claramente visible sobre la piel pálida bajo la capa de suciedad. Su esposa tenía exactamente el mismo lunar, en el mismo lugar, con la misma forma. El corazón le latía tan fuerte que la joven se giró y lo miró interrogante. Pablo se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en el botiquín para que ella no le viera la cara. ¿Qué era esto? ¿Una coincidencia? ¿Existen tales coincidencias? El lunar, los 15 años en el bosque, la edad correspondiente. Pablo no dijo nada en voz alta. Terminó de limpiar la herida, recogió sus cosas y salió de la cabaña. La cabeza le zumbaba, sus pensamientos se enredaban como los mechones en el pelo de la joven. Necesitaba tiempo para pensar, para comprobar, para no volverse loco con una esperanza que dolía más que la desesperación. Pablo regresó a la estación ya de noche, encendió la lámpara, se sentó en la cama y miró fijamente la pared durante un largo rato. Luego se inclinó y sacó de debajo de la cama una vieja caja de cartón, atada con una cuerda. Una nube de polvo se levantó cuando la puso sobre la mesa, desató la cuerda y abrió la tapa. Fotografías. No las había mirado en 15 años. Tenía miedo. Era más fácil fingir que el pasado no existía que recordar que había existido y se había acabado. La primera foto era de su esposa. Verano. Un parque. Llevaba una camiseta sin mangas. Sonriendo, con un helado en la mano. Su hombro izquierdo estaba al descubierto. Sobre él, el lunar de nacimiento. Claro, visible, con la forma de una hoja de arce. La segunda foto. Su hija. Luz. 11 años. Su último cumpleaños antes del accidente. Un pastel con velas. Estaba seria. Ya no era una niña. A punto de entrar en la adolescencia. En sus manos no había un juguete, sino un libro. Su favorito. Harry Potter. La tercera foto. Juntos. De campamento. Luz mostrando la primera fogata que había encendido sola. Orgullosa. Feliz. Pablo puso las fotos una al lado de la otra, escudriñando los rasgos del rostro de la joven del bosque. La forma de la cara, quizás. El corte de los ojos era similar, pero en tantos años un rostro cambia. La línea de la barbilla la joven era demasiado delgada. Imposible saberlo. Quería creer. Y eso era peligroso. Quererlo con tanta fuerza que empezaría a ver lo que no existía. Pablo se levantó, abrió el armario y sacó del estante superior el diario escolar de Luz, el último, de 5º grado. Hojeó las anotaciones de los maestros, las calificaciones, su caligrafía. Se lo apretó contra el pecho. Algo dentro de él se rompió. El muro que había construido durante 15 años se agrietó, y a través de la grieta se derramó todo lo que había encerrado, escondido, reprimido. Pablo lloró. Por primera vez en 15 años. En silencio, sin sonido, las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre las fotos, emborronando los bordes. No se las secó. Simplemente se quedó sentado, sosteniendo el diario escolar y llorando por los años perdidos, por la esperanza que dolía más que la muerte, por la joven del bosque con un lunar de nacimiento en el hombro, y no sabía qué era más aterrador, descubrir la verdad o no descubrirla nunca. Si te conmueve esta historia, dale me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás al canal a crecer y contar más historias como esta. Las grietas en el techo. Por la mañana, Pablo conocía de memoria cada línea, cada ramificación, cada cruce, 23 largas, 7 cortas, una en forma de rayo. Las contaba una y otra vez, solo para no pensar en lo que era imposible no pensar. Si era ella, significaba que el coche no cayó al río hace 15 años, que lo habían engañado. ¿Quién podría haberlo engañado? Los rescatistas, la policía, todos los que buscaron. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué sentido tenía esconder a una niña en el bosque? Si no era ella, significaba que se estaba volviendo loco. Veía a su hija donde no estaba. Se aferraba a una coincidencia porque no podía aceptar la pérdida. El lunar era solo un lunar. La edad, solo la edad. Las 15 rayas en la pared, solo rayas. El recuerdo llegó sin pedir permiso. El día del accidente. La lluvia golpeaba el techo del coche tan fuerte que tenían que gritar para escucharse. La carretera resbaladiza, las curvas cerradas. Pablo al volante, su esposa a su lado. Luz en el asiento trasero, leyendo un libro con una pequeña linterna. 11 años. Seria, siempre con un libro en las manos. Una curva. Un derrape. El grito de su esposa. Corto, agudo. Agua, fría, oscura, llenando el interior. Las manos resbalando sobre el metal mojado de la puerta que no podían abrir. Oscuridad. Buscaron durante 3 semanas.
Buzos con trajes negros, rescatistas con cuerdas, perros en la orilla. Pablo buceó él mismo, hasta que perdió el conocimiento al tercer día y lo sacaron medio muerto. Encontraron el coche en el fondo, abollado, vacío. Los cuerpos fueron arrastrados por la corriente, dijeron. El río era rápido, frío, en 3 semanas podría haberlos llevado lejos. Les creyó. Tuvo que creerles. Al amanecer, Pablo tomó una decisión. Tengo que comprobarlo. No adivinar. No esperar. No torturarme. Comprobarlo. Pero, ¿cómo? La radio cobró vida alrededor de las 8 de la mañana. La voz de Esteban, ronca, somnolienta. Pablo, ¿estás vivo? ¿Qué pasó? Ven, dijo Pablo secamente. Necesito ir al pueblo. Es urgente. Silencio. Luego, voy para allá. Dame 1 hora. La camioneta llegó en 50 minutos. Pablo estaba sentado en el porche. La mochila a sus pies. Las manos entrelazadas. Esteban se bajó de la cabina y lo miró durante un largo rato. ¿Qué te pasa, Pablo? Preguntó con cautela. ¿Estás enfermo? ¿Pasó algo? Necesito comprobar algo, respondió Pablo, sin mirarlo a los ojos. ¿Puedes ayudarme? Esteban se sentó a su lado en el escalón. Sacó unos cigarros y encendió uno. Pablo no fumaba, pero el olor a tabaco era tranquilizador, familiar, humano. ¿Qué quieres comprobar? Preguntó Esteban, exhalando el humo. Archivos viejos. Pablo hablaba despacio, eligiendo las palabras. El accidente. Hace 15 años. Documentos oficiales. Informes de los rescatistas. Actas. ¿Puedes conseguirlos? Esteban lo miró seriamente. El cigarro se detuvo junto a sus labios. ¿Para qué remover eso, Pablo? Han pasado 15 años. ¿Para qué volver a meterte en eso? Simplemente lo necesito. Pablo se giró y lo miró a la cara. Ayúdame, por favor. Algo en su voz hizo que Esteban asintiera. Desesperación, quizás. O una súplica. O simplemente el hecho de que en 15 años Pablo nunca le había pedido nada. Está bien, accedió Esteban, apagando el cigarro contra la suela de su bota. Los conseguiré. Pero ve a ver a la doctora del dispensario. Que doña Natalia al menos te eche un ojo. Te revise. Trato hecho. Pablo asintió. El dispensario olía a medicamentos y a limpio. Un olor que Pablo no había percibido en años. Doña Natalia lo recibió en el pasillo. Una mujer robusta de unos 60 años con ojos amables y el pelo cano recogido en un moño. Pablo, dijo sorprendida, usando el nombre con el que lo llamaba de niño. Dios mío. ¿Eres tú? Pasa, pasa. Lo hizo sentarse en la camilla. Le midió la presión, normal. El pulso, regular. Le auscultó el corazón. Los pulmones. Le miró la garganta. Físicamente. Estaba sano. Pablo. ¿Qué pasó? Preguntó ella, sentándose frente a él. Llevas 15 años sin bajar de esa montaña. Y de repente vienes. Algo no está bien. Él guardó silencio, mirando sus manos. Callosas. Ásperas. Las manos de un hombre que trabaja mucho y habla poco. ¿Se puede hacer una prueba de ADN? Preguntó finalmente, de forma privada. No a través del hospital. Doña Natalia enarcó las cejas y se subió las gafas a la frente. Claro que se puede, pero es caro y tarda. 1 mes, quizás más. ¿Para qué la quieres? Pablo no respondió. Simplemente la miró, esperando. Doña Natalia suspiró. Sacó un formulario del cajón de su escritorio y escribió la dirección y el teléfono de un laboratorio en la capital del estado. Toma. Aquí tienes los contactos. Llama. Explica lo que necesitas. Te enviarán los sobres para las muestras. Pablo tomó el papel. Lo dobló en 4 y lo guardó en el bolsillo de su chamarra. Gracias, dijo, levantándose. Pablo, lo llamó ella cuando ya estaba en la puerta. Cuídate. Y si necesitas algo, ven, aunque sea solo para hablar. Él asintió sin volverse y salió. Doña Natalia lo vio por la ventana mientras caminaba hacia la camioneta de Esteban y negó con la cabeza. Algo no está bien. Algo no está nada bien. Pablo regresó al arroyo al tercer día, más tarde de lo habitual. La joven esperaba en el mismo lugar donde se habían despedido. Estaba en cuclillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Ansiedad. Impaciencia. Al verlo, se levantó de un salto, corrió hacia él y comenzó a palparlo con las manos, revisándole los hombros, los brazos, el pecho, la cabeza. ¿Estaba ileso? ¿No estaba herido? Un cuidado animal, instintivo, como una loba revisando a su cachorro.
Pablo se quedó quieto, dejándose hacer, mirándola con nuevos ojos, buscando pruebas, similitudes, señales. Una cicatriz en la ceja derecha, fina, blanca, apenas visible bajo la suciedad. Luz tenía una igual. Se cayó de un columpio a los 8 años, se golpeó contra el borde de un tubo de metal, le pusieron 4 puntos. La forma de las orejas, pequeñas, pegadas a la cabeza, con lóbulos diminutos, como los de su esposa. Pablo recordaba cómo le besaba esas orejas, susurrándole cosas por la noche. Pero su rostro estaba demacrado, la piel bronceada hasta volverse morena, los pómulos afilados por la desnutrición. Sus rasgos habían cambiado con los años en el bosque. Podría ser cualquiera, o aquella que él quería que fuera. La joven terminó su inspección. Se calmó. Se sentó a su lado y lo miró interrogante. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás raro? Pablo sacó de su mochila el diario escolar. Viejo, gastado, con las páginas amarillentas. El último diario de Luz, de 5º grado. Lo abrió en la página con la fotografía. Una foto escolar. A los 11 años. Rostro serio. El flequillo mal cortado. Se la mostró a la joven. Ella la tomó con cuidado. La giró en sus manos. La olió. Tocó la foto con el dedo y miró a Pablo sin entender. ¿Qué es esto? No se reconoció. Ninguna chispa en sus ojos. Ningún recuerdo. No se reconoció a sí misma. Pablo sacó una libreta y un lápiz. Dibujó un coche, torpemente, pero reconocible. Una carretera. Un río con una línea ondulada. Se lo mostró. ¿Te acuerdas? Le preguntó lentamente, usando gestos. Eras pequeña. Coche. Agua. La joven miró el dibujo. Luego a él. Y negó con la cabeza. No entendía la pregunta. O no recordaba. O simplemente no quería recordar. Pablo insistió, mostrándoselo de nuevo. Su voz se elevó. Intenta recordar. Tú estabas allí. Tienes que recordar. La joven retrocedió. Sus ojos se abrieron de par en par. Miedo. Él está gritando. Eso significa peligro, significa huir. Pablo se detuvo al ver su rostro. ¿Qué estaba haciendo? Asustándola por sus propias esperanzas. Levantó las manos, mostrando, lo siento, perdóname, no quería. Ella lo miró con recelo, pero no huyó. Esa noche, Pablo se sentó junto a la fogata. La joven dormía cerca, envuelta en la cobija que él le había traído. Respiraba de manera uniforme, tranquila. A veces se estremecía en sueños. Eres tú, Luz, susurró Pablo. A la nada, a la oscuridad, a ninguna parte. ¿O me estoy volviendo loco? Analizó en voz alta, en voz baja para no despertarla. La edad coincide. 26 años, si Luz tenía 11. El lunar coincide, exactamente en el mismo lugar. La cicatriz está ahí. Las 15 líneas en la pared de la cabaña. Todo coincide. Pero no había pruebas. Solo coincidencias. Y las coincidencias pueden ser casuales. El mundo es grande, hay mucha gente, lunares parecidos, cicatrices iguales. Incluso si es ella, dijo Pablo aún más bajo. ¿Se puede recuperar a una persona que ha sido un animal durante 15 años? ¿Se puede recuperar a una niña que creció sin gente? Una pregunta más aterradora que todas las demás. Temía la respuesta, temía la verdad. Temía la decepción más de lo que nunca había temido nada en su vida. Lo comprobaré. Decidió. Tomaré su pelo. Lo enviaré al laboratorio. Lo sabré con certeza. No le diré nada. Hasta que no lo sepa. No le daré falsas esperanzas. Ni a ella ni a mí. Por la mañana, Pablo tomó con cuidado varios cabellos de la joven de la cobija, largos, oscuros, enredados. Los metió en un sobrecito con la inscripción muestra 1. Sacó su viejo peine de madera de dientes anchos. Se arrancó varios de sus propios cabellos con raíz. Dolió, pero era necesario. Los metió en un segundo sobre con la inscripción muestra 2. Para una prueba de paternidad se necesitan cabellos con bulbo. Luego sacó el peine de su esposa de la vieja caja. Cabellos rubios, finos, sin raíz, pero para una prueba mitocondrial servirían. Tercer sobre, muestra de control. Madre. El plan, 2 pruebas. La primera, mitocondrial. Su pelo más el pelo de su esposa. Para demostrar que era hija de su esposa. La segunda, nuclear. Su pelo más el suyo. Para demostrar la paternidad. Habían pasado 2 semanas desde la prueba de ADN. 2 semanas de encuentros diarios junto al arroyo. Lo se acostumbraba a él poco a poco. Le permitía tocarle la mano. Sentarse a su lado.
A veces incluso se acercaba a ella primero. Hoy Pablo había traído de nuevo el peine. No insistió. Simplemente lo dejó sobre una piedra cercana. Luz lo miró. Se dio la vuelta. Pero al cabo de una hora lo tomó. Lo giró en sus manos. «Déjame a mí», le propuso Pablo, extendiendo la mano en voz baja. Ella lo pensó durante un largo rato, luego se sentó lentamente de espaldas a él. Se lo permitió. Pablo tomó un mechón de pelo y comenzó a desenredarlo con cuidado, pacientemente, un nudo a la vez. Al principio ella se sobresaltó, casi huyó, pero se quedó. Unos minutos después, la tensión desapareció. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos. Un sonido bajo, satisfecho, casi un ronroneo. Confianza. La primera confianza real en 2 semanas. La camisa olía a detergente en polvo. Un olor fuerte, químico, nada que ver con el olor de las pieles y el bosque. Pablo la sacó de su mochila junto con unos pantalones, calcetines y un suéter viejo que encontró en el armario. Lo extendió todo sobre la hierba junto al arroyo, como un vendedor mostrando su mercancía. La joven miró la ropa con una perplejidad que era casi ofensiva. ¿Para qué era eso? Ella tenía sus pieles, cálidas, cómodas, que no restringían sus movimientos. ¿Para qué necesitaba esos extraños trapos? Pablo se señaló a sí mismo, camisa, pantalones, botas, luego a ella, y de nuevo a la ropa. Vístete, como la gente. La joven tomó la camisa, la olió y arrugó la nariz. No le gustaba el olor. La arrojó a un lado, como si fuera comida en mal estado. Hará frío, dijo Pablo, pacientemente, gesticulando. Invierno, nieve, ¿entiendes? Frío. Sopló sobre sus manos. Se abrazó, simulando temblar. La joven inclinó la cabeza, observando. Luego, a regañadientes, tomó los pantalones e intentó ponérselos. Una pierna, la otra, la tela se tensó, restringiendo sus movimientos. Intentó acuclillarse, como estaba acostumbrada, y no pudo. Los pantalones apretaban, molestaban. Se los quitó de un tirón y se los arrojó de vuelta a Pablo. Encontraron un punto intermedio unos días después. Se vestía cuando hacía frío, por la mañana y por la noche. El resto del tiempo usaba sus pieles. Pablo no insistió. Pequeños pasos eran mejores que ninguno. La cuchara tintineaba contra el borde del plato, como una pequeña campana. La joven la sostenía mal, como un palo, apretándola en el puño, clavándola en la sopa como una lanza en una presa. La sopa salpicaba por los bordes, goteando sobre el suelo, sobre sus manos, sobre sus rodillas. Gruñó de rabia, arrojó la cuchara a la hierba y tomó la sopa con las manos. Era más familiar, más comprensible. Pablo recogió la cuchara, la limpió de hierba, se la tendió de nuevo y le mostró lentamente cómo sostenerla correctamente, con 3 dedos, no en un puño, cómo tomar la sopa, cómo llevarla a la boca sin derramar. La joven lo miró con desconfianza, pero la tomó. Lo intentó. La cuchara temblaba, la sopa se derramaba, pero unas pocas gotas llegaron a su boca. Una semana después, sostenía la cuchara casi correctamente. La mitad de la sopa llegaba a su boca, la otra mitad se derramaba. Pablo lo consideraba una victoria, pero la comida seguía siendo un problema. Su cuerpo todavía se estaba adaptando. Los productos lácteos le provocaban una diarrea intensa. No digería la lactosa, su estómago no producía las enzimas necesarias. Pablo intentó darle requesón. Se retorció de dolor durante 3 horas, agarrándose el vientre. El pan con gluten, las primeras semanas, le provocaba hinchazón, dolores. Pablo la puso en una dieta sin gluten, papilla de arroz, carne cocida, verduras sin especias. El cuerpo se acostumbraba lentamente. Cada nuevo alimento era una prueba. Pero era un organismo joven, se adaptaría. Un mes después, comía pan sin consecuencias. 2 semanas más tarde, requesón en pequeñas porciones. Pablo llevaba un diario. ¿Qué comía? ¿Qué reacción? ¿Cuánto tiempo? Lo anotaba todo, sabiendo que cuando llegara el momento de ver a los médicos, esa información sería útil. Prefería la carne semicruda. Pablo cocinaba una versión intermedia. La doraba por fuera y la dejaba cruda por dentro. Ella comía sin hacer muecas. La taza fue una aventura aparte. La primera vez que intentó beber sola. Inclinó la taza demasiado rápido. El agua le cayó en la cara, en el pecho, en el suelo. La joven resopló, se sacudió y se echó a reír. Una risa corta y sorprendida. Ahora reía más a menudo. Pablo memorizaba cada ocasión. Fuego, agua, comer, dormir.
Duele, enumeraba Pablo cada día, señalando los objetos y acciones correspondientes. 5 palabras en un mes. No era mucho, pero era un comienzo. La joven intentaba repetir. Los sonidos le costaban. La lengua no le obedecía. La garganta se le tensaba. Los labios no se colocaban correctamente. Cada palabra era un esfuerzo, como subir una montaña. Pablo, decía él, señalándose a sí mismo. Pa, lograba decir ella. Corto. Entrecortado. Pablo asentía. Suficiente. Pa. Así. Pa. Un día. Ella se señaló a sí misma y lo miró interrogante. Sus ojos preguntaban, ¿cómo me llamo? ¿Quién soy? Pablo se quedó paralizado con un trozo de pan en las manos. Llamar la luz. Antes de los resultados de la prueba, no estaba seguro. Ahora, mientras esperaba el sobre cada día, las dudas volvían. ¿Y si la prueba decía que no? Si la llamaba con un nombre ajeno pero necesitaba un nombre. No podía seguir señalándola con el dedo. Luz, dijo lenta y claramente. Tu nombre es Luz. Ella repitió. Sus labios se movieron. Inseguros. Luz Z. El sonido salió bajo. Cauteloso. Como el primer paso sobre hielo fino. Pero era un nombre. Su nombre. O el que podría ser suyo. El estruendo de un motor rompió el silencio de la mañana. Pablo levantó la vista de la leña que cortaba. La camioneta de Esteban apareció en la curva y se detuvo junto al porche. Esteban se bajó y saludó con la mano, sosteniendo un sobre. Para ti, gritó, de la capital del estado. Pablo bajó el hacha. Se acercó y tomó el sobre. Las manos le temblaban. No mucho, pero se notaba. Esteban lo vio. ¿Qué estabas comprobando? Preguntó con cautela. ¿Pasó algo? Solo curiosidad, respondió Pablo, sin mirarlo a los ojos, guardando el sobre en el bolsillo. Una vieja historia. Esteban no le creyó. Se notaba en su cara, pero no insistió. Bueno, dijo, subiendo a la cabina. Cuídate por aquí. La camioneta se fue, levantando polvo. Pablo se quedó en el porche, con el sobre en el bolsillo, sintiendo su peso. Tan ligero. Papel. Unos pocos gramos. Pero dentro estaba la respuesta que lo cambiaría todo. Entró en la casa. Se sentó a la mesa. Puso el sobre frente a él y lo miró durante 1 hora. Quizás más. El tiempo se arrastraba como melaza. El miedo era más fuerte que la curiosidad. Finalmente, rasgó el sobre. Sacó la hoja y leyó. Resultados del análisis de ADN. Prueba 1, mitocondrial. Coincidencia de la línea materna, 99.9%. Probabilidad de parentesco por línea materna, 99.9%. Prueba 2, nuclear, paternidad. Coincidencia de marcadores genéticos, 99.9%. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Conclusión. Las muestras pertenecen a la hija biológica de ambos progenitores proporcionados. Pablo lo leyó de nuevo, lentamente, palabra por palabra. Coincide. Parentesco 99.9%. Es su hija. Luz. Está viva. Tiene 26 años ahora, 15 de los cuales ha vivido en el bosque. En el bosque. Sola. Las emociones lo inundaron como una ola, tan fuerte que le cortó la respiración. Alegría, aguda, cortante como un cuchillo. Dolor, profundo, que le revolvía las entrañas. Culpa, pesada, que lo aplastaba contra el suelo. Rabia, contra sí mismo, contra el destino, contra todos los que buscaron y no encontraron. Todo a la vez, todo junto, como una avalancha. Pablo gritó, un grito largo, fuerte, en la casa vacía. La voz se le quebró, pero siguió gritando. Los animales fuera de la ventana huyeron de ese sonido. Luego se echó a llorar. El cuerpo le temblaba, las lágrimas corrían a raudales, sin detenerse. Se tapó la boca con la mano, pero los sollozos se escapaban, sordos, animales. Luego se echó a reír, histéricamente, locamente, meciéndose en la silla. Si alguien lo hubiera escuchado, habría pensado que se había vuelto loco. Quizás así era. 1 hora después, se calmó, salió al porche, se sentó en los escalones y miró hacia el bosque, hacia donde estaba ella, su hija, su Luz, a la que había creído muerta durante 15 años. La hoja con los resultados de la prueba todavía estaba en su mano, arrugada, húmeda por las lágrimas y el sudor. Pablo caminó hacia el arroyo. Sus pies lo llevaban automáticamente por el sendero conocido. Su cabeza estaba vacía, como después de una larga enfermedad.
Cuando el cuerpo funciona pero los pensamientos no se conectan. Luz lo esperaba en el lugar de siempre. Al verlo, se levantó de un salto, corrió hacia él y se detuvo a un paso, escudriñando su rostro. Algo no estaba bien. Algo había cambiado. Se acercó más. Le tocó la mejilla con los dedos. La piel estaba húmeda, salada. Había estado llorando. Pablo la abrazó. La primera vez en todas esas semanas. Bruscamente. Con fuerza. Apretándola contra su pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Luz se tensó. El instinto gritaba, peligro, trampa, huye, pero no se soltó. Se quedó quieta, dejándose abrazar. Luz, susurraba Pablo en su pelo enredado. Su voz temblaba. Mi Luz, estás viva, Dios mío, estás viva. Ella no entendía las palabras, pero sentía la emoción, ardiente, intensa, abrumadora, lenta, inseguramente. Levantó los brazos y lo abrazó también, torpemente, con cuidado, como se abraza a algo que podría romperse. Se quedaron así durante mucho tiempo. El sol se movió 3 dedos en el cielo. Los pájaros se callaron y luego volvieron a cantar. El arroyo murmuraba, sin darse cuenta de que algo en el mundo había cambiado para siempre. Padre e hija, que habían perdido 15 años y se habían encontrado demasiado tarde, o justo a tiempo, quién sabe. Pablo la soltó, se apartó y la miró a los ojos. Te traeremos de vuelta, dijo con firmeza, aunque ella no entendiera. Con la gente, a una vida normal, te lo prometo. El plan se formó por sí solo, claro y preciso. Primer paso, trasladarla a la estación, al calor, a la seguridad, bajo un techo. Enseñarle a vivir en una casa, a dormir en una cama, a comer en una mesa. Segundo paso, enseñarle a hablar, todos los días, 1 hora, 2, lo que hiciera falta. Es joven, su cerebro es flexible, puede aprender. Enseñarle a leer, letras, palabras, frases. Enseñarle a escribir, aunque sean palabras sencillas. Tercer paso, médicos. Psicólogos que trabajen con niños salvajes, existen, Pablo había leído. Logopedas que le ayuden a recuperar el habla. Especialistas, los mejores que pudiera encontrar. Y médicos, había que hacerle un chequeo completo a su cuerpo después de 15 años en condiciones salvajes. Luz iba a vivir de verdad. No solo a sobrevivir en el bosque como un animal. Tendría un futuro. No el que le habían arrebatado, pero al menos uno. Por primera vez en 15 años. Pablo sintió un propósito. No solo existir día a día. Cortar leña. Revisar trampas. Contar las grietas del techo. Vivir por alguien. Hacer algo importante. Luz lo miraba, sin entender las palabras, pero sintiendo algo. Un cambio. Una determinación. Quizás esperanza. Pablo la tomó de la mano. Por primera vez. No se soltó. Y la llevó hacia la estación. Comenzaba una nueva vida. Difícil. Larga. Sin garantía de éxito. Pero comenzaba. Y eso era suficiente. Luz cruzó el umbral de la casa como si entrara en una trampa. Pablo la tiraba suavemente de la mano, convenciéndola con las palabras que conocía: seguro, calor, comida. 3 palabras sencillas, 3 razones para entrar. Pero su instinto gritaba: es una jaula, una emboscada. Aquí no hay escapatoria. Entró, encogiendo la cabeza entre los hombros, y de inmediato comenzó a olfatear los rincones, como un perro en un territorio nuevo, buscando peligros. Tocaba las paredes, probando su solidez, presionándolas con las palmas. Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. La casa le parecía una prisión. Las ventanas, cerradas. No se podía saltar. Las puertas, pesadas. No se abrían rápido. El techo, bajo, la oprimía desde arriba como la tapa de un ataúd. Iba de la ventana a la puerta, de la puerta a la ventana, buscando una salida. Dormir, dijo Pablo, señalando suavemente la cama. Suave, calientito. Luz miró la cama con desconfianza. Se acercó y la tocó con un dedo. Suave, sí, pero alta, incómoda, extraña. La primera noche no durmió en la cama. Pablo le tendió una cobija en el suelo junto a la puerta, donde ella misma había elegido. Una vía de escape, si algo pasaba. Un empujón. La puerta se abría. Libertad. Pablo se acostó cerca, a unos 2 metros. Se giró hacia la pared, dándole su espacio. Para la mañana, ella se había arrastrado más cerca. Solo medio metro, pero más cerca.
buscaba calor, buscaba seguridad junto a la persona en quien confiaba. Alguien llamó a la puerta una semana después. Un golpe seco, inesperado, que hizo que Luz saltara y se escondiera en un rincón. Pablo abrió la puerta y vio a un hombre joven, de unos 30 años, con una gran mochila y un mapa en las manos. «Buenos días», dijo el turista amablemente. «Disculpe la molestia, estoy perdido. ¿Podría indicarme el camino a la Laguna Azul?» Pablo le señaló la dirección. Le explicó por qué puntos de referencia guiarse. «Gracias». El turista miró al cielo, donde el sol comenzaba a ponerse. «Oiga, ¿podría pasar la noche aquí? Es peligroso estar solo en la sierra. Me iré por la mañana. No me demoraré». Pablo quiso negarse, pero la ley de la sierra era simple: no se deja a un viajero solo por la noche. Demasiados peligros. «Pase», dijo a regañadientes, haciéndose a un lado. El turista entró, miró a su alrededor y vio a Luz en el rincón. Estaba en cuclillas, con una cobija sobre la cabeza como una capucha. Solo se veían sus ojos, grandes, salvajes, asustados. «¿Es su familiar?», preguntó el turista, quitándose la mochila. «Mi hija», respondió Pablo secamente, sin mirarlo a los ojos. El turista asintió. No hizo más preguntas, pero miraba de forma extraña, detenidamente, observando cómo se sentaba ella, lo tensa que estaba, como no apartaba la vista de la puerta. Pablo preparó la cena: carne seca con frijoles, comida sencilla. Puso 3 platos en la mesa. «Luz, ven», la llamó. Ella no se movió, se quedó en el rincón, observando al extraño, lista para huir al primer movimiento brusco. Pablo y el turista comieron en silencio. Luz no se acercó, ni siquiera cuando Pablo le dejó un plato en el suelo, cerca de su rincón. Por la noche, el turista no durmió. Pablo escuchaba su respiración irregular, como se revolvía en el catre que le habían puesto junto a la estufa. Luego, un sonido ligero, como de arañazos. Luz caminaba por la casa, a 4 patas, como estaba acostumbrada, inspeccionando silenciosamente el territorio, asegurándose de que todo estuviera a salvo. El turista se incorporó sobre los codos, escuchando en la oscuridad. Por la mañana, recogió su mochila rápidamente, con torpeza, evitando mirar a Luz. «Disculpe», dijo con cautela al salir, «pero, ¿ella está bien? Quizás necesita un médico». «¿Algún especialista?», Pablo respondió bruscamente, apretando los puños. «Estamos bien. Gracias por su preocupación». El turista asintió y se dirigió al sendero. Pablo lo observó desde la ventana y vio cómo se detenía detrás de unos árboles, sacaba su teléfono y lo levantaba. Estaba fotografiando la casa, o a ellos. Pablo lo siguió con la mirada hasta que su figura desapareció en la curva. Un mal presentimiento le oprimió la garganta. Algo había salido mal. Luz solo salió de la casa cuando el turista desapareció entre los árboles. Se acercó y apoyó la frente en el hombro de Pablo. «Consuelo, queja, miedo». Pablo le acarició la cabeza y le dijo: «Todo está bien». Él se ha ido, pero él mismo no lo creía. La camioneta oficial apareció 3 días después. Otra, con el logotipo del gobierno estatal. De la cabina bajaron 2 personas, una mujer con un traje sastre y una carpeta en las manos, y un hombre uniformado, el teniente Morales, a quien Pablo había visto un par de veces en el pueblo. «¿Pablo Hernández?», preguntó la mujer en tono oficial, acercándose al porche. «Soy Olga Serrano, trabajadora social. Y este es el teniente Morales. Recibimos un reporte sobre una joven que vive en condiciones inadecuadas». Pablo se paró en el porche, bloqueando la entrada. «Es mi hija», dijo lentamente. «Vivimos bien. Aún así, tenemos que realizar una inspección». Olga Serrano abrió la carpeta y sacó un formulario. «¿Tiene documentos de la joven?». Pablo entró en la casa. Sacó de un cajón el viejo certificado de nacimiento, de hacía 15 años. Amarillento y con los bordes gastados. Se lo entregó. Morales lo examinó atentamente y miró a Pablo. «Aquí dice que la niña falleció hace 15 años. Fue declarada oficialmente muerta. Fue un error». Pablo hablaba en voz baja pero firme. «Sobrevivió. La encontré. Es mi hija». Morales miró la fecha de nacimiento y contó con los dedos. «Según esta fecha, ahora tendría 26 años». Pablo asintió en silencio. «Necesitamos ver a la joven», dijo Olga Serrano, dando un paso hacia la puerta. Luz se había escondido detrás de la estufa, el lugar más alejado de la entrada. Pablo la llamó en voz baja. «Luz, sal. No tengas miedo.
No salió. Es muy tímida, explicó Pablo. Sin volverse. Sufrió un trauma. Muchos años sola. Denle tiempo. No hay tiempo. Olga Serrano entró sin ser invitada. Seguida por Morales. O sale ella. O entramos nosotros. Luz salió de detrás de la estufa. Lentamente. Pegada a la pared. El agua sucia la asustaba. No se dejaba bañar. Llevaba ropa vieja de Pablo, una camisa que le llegaba a las rodillas y unos pantalones arremangados varias veces. Descalza. El pelo enredado. Aunque Pablo la peinaba todos los días. Olga Serrano la miró, anotando algo en su libreta. Y se acercó, acuclillándose. Hola. ¿Cómo te llamas? Luz guardó silencio, mirando a Pablo. ¿Qué hago? Luz. Saluda, le pidió Pablo suavemente. ¿Sabes hacerlo? ¿Te acuerdas? Luz tragó saliva. Sus labios se movieron. Joula. Salió ronco. Ininteligible. Pero lo intentó. Olga Serrano anotó algo. Negó con la cabeza y se levantó, inspeccionando la casa. Morales abría los armarios. Miraba en los rincones, comprobando las condiciones de vida. Es humilde, dijo en voz baja, pero está limpio. Hay comida. La estufa funciona. Eso no quita que la joven necesite atención médica. Olga Serrano cerró su libreta y miró a Pablo seriamente. Una evaluación psiquiátrica. Un chequeo. Tratamiento. Si es necesario. No está enferma. Pablo alzó la voz, dando un paso adelante. Solo es especial. Está aprendiendo. Cada día mejora. Eso lo comprobaremos, dijo Olga Serrano, fríamente. Mañana vendremos con un médico. Esté preparado. Pablo lo entendió. Se la llevarían. La enviarían a un hospital. Luego a un internado. Quizás a un manicomio. Luz no sobreviviría allí. Se quebraría. Como un pájaro salvaje en una jaula. Luz sintió la tensión y comenzó a gruñir. Un sonido bajo y gutural. Una advertencia. Instinto. Peligro. Amenaza. A defenderse. Morales retrocedió un paso. Su mano se dirigió al cinturón, donde solía llevar su arma. Instinto de autoprotección. ¿Lo ve? Olga Serrano abrió los brazos. La joven es incontrolable. Agresiva. Esto confirma la necesidad de nuestra intervención. Se fueron. La camioneta se alejó, levantando polvo. Pablo se quedó en el porche, agarrado a la barandilla. Luz se apretó contra su pierna, buscando protección. Consuelo. Sabía que volverían. Mañana. Con un médico. Con papeles. Se la llevarían por la fuerza si era necesario. Pablo entró en la casa y comenzó a llenar mochilas. Comida, pan, latas, granos, 2 cobijas gruesas. El botiquín, documentos, cerillos. El cuchillo. Nos vamos, le dijo a Luz, sin mirarla. Lejos. A escondernos. ¿Entiendes? Luz asintió. No entendía todas las palabras, pero entendía la esencia. Huir. Irse. No dejarse atrapar. Recogió sus pieles. El cuchillo que Pablo le había dado una semana antes. Y le había enseñado a afilar y cuidar. Se fueron por la noche. No había luna. La oscuridad era espesa como el chapopote. Pablo los guió hacia las profundidades de la sierra, donde conocía viejos refugios abandonados por geólogos y cazadores. Allí podrían esconderse un tiempo, hasta que las fuerzas aguantaran. Luz caminaba con ligereza, en silencio, como una sombra. Pablo, con dificultad. La edad se hacía sentir. La mochila le pesaba en los hombros. Los años sin caminatas reales pasaban factura. Pero siguió caminando, porque no había otra opción. Al amanecer se detuvieron en un denso helechal. Pablo borró sus huellas. Una vieja habilidad de geólogo, que recordaba cómo escapar de un oso. Cubrió las huellas con tierra. Las barrió con ramas. Tomó caminos indirectos. Yacían entre los helechos. Inmóviles. A lo lejos se oían sonidos, motores, voces. El ladrido de un perro. Los buscaban, pero no los encontrarían. Luz se apretó contra Pablo, respirando en silencio. Él la abrazó, sintiendo los latidos de su corazón. Se habían encontrado, y ahora el mundo entero intentaba separarlos. Pablo apretó el puño, clavándose las uñas en la palma. No la entregaré a nadie. Nunca. Pero una voz en su cabeza susurraba una pregunta sin respuesta. ¿Cuánto tiempo se puede huir? ¿Y es esto lo correcto? El techo del refugio goteaba en 3 lugares. Pablo ponía ollas bajo las goteras, pero para la mañana se desbordaban y el suelo se volvía resbaladizo y frío.
Llevaban 2 semanas en este lugar, y él sentía como su cuerpo cedía por partes, sistema por sistema, como una casa vieja que se desmorona desde dentro. Las provisiones se estaban acabando. El pan se enmoheció al tercer día. Las latas se las comieron en una semana. Quedaban granos, sal, té. Pablo cocinaba una papilla aguada, compartiéndola con Luz. Luz cazaba todos los días. Traía presas, conejos, codornices. Una vez un venado joven. Pablo cocinaba, asando sobre el fuego, ahumando para conservar. Sobrevivían juntos, como un par de lobos acorralados. Pablo adelgazaba. La camisa le colgaba como un saco. Se había apretado el cinturón 3 agujeros más que un mes atrás. El estrés lo consumía por dentro, la falta de sueño ralentizaba sus movimientos. La ansiedad constante mantenía su cuerpo en tensión. Luz se daba cuenta. Le traía los mejores trozos de carne, el hígado, la grasa, lo más nutritivo. Lo obligaba a comer cuando él se negaba, empujándole el plato, mirándolo con reproche. Por las noches había sonidos. Un helicóptero pasó una vez sobre el bosque, bajo, lento, buscando rastros de calor. Camionetas a lo lejos. Motores rugiendo en las brechas. En los viejos caminos. A veces se oían voces. El grupo de búsqueda peinaba la sierra metódicamente, cuadrante por cuadrante. Pablo yacía despierto, contando los días que faltaban para la primera nevada. 3 semanas, quizás un mes. El refugio no aguantaría el invierno. El techo se derrumbaría bajo el peso de la nieve, la estufa no calentaba, el viento se colaba por las grietas. Tenía 50 años. No sobreviviría a un invierno en esas condiciones. Luz era feliz. Estaba en el bosque, con su padre, libre, cazaba, comía, dormía junto al fuego. Para ella, esto no era una huida. Era volver a casa. No entendía que él sufría. No podía entenderlo. La voz llegó desde lejos. Cautelosa, familiar. Pablo, estoy solo. Tenemos que hablar. Pablo se levantó de un salto. Agarró el cuchillo y se pegó a la pared del refugio. Esteban. Pero, ¿estaría solo? ¿Sin la policía? ¿Sin servicios sociales? Gritó Esteban más fuerte. Quiero hablar de persona a persona. Pablo salió lentamente, con la mano en el mango del cuchillo. Esteban estaba de pie en el claro, con las manos en alto, mostrando que no era una amenaza. Solo, realmente solo. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Pablo, sin acercarse. Viejo geólogo. Esteban bajó las manos y sonrió con tristeza. Sé a dónde irías. Recuerdo tus lugares. Pablo salió al claro, pero mantuvo una distancia de 5 metros. Escucha, Pablo. Esteban hablaba en voz baja, persuasiva. Te entiendo. De verdad que te entiendo. Pero esto no puede seguir así. Llegará el invierno y morirán. Los dos. Déjanos en paz. Pablo negó con la cabeza, pero su voz sonaba insegura. Sobreviviremos. No lo harán. Esteban se acercó un paso. Te han declarado prófugo. Secuestro de una persona incapacitada. Según la ley, es un delito. Hay un artículo para eso. Te están buscando en serio. Pablo se sentó en un tocón. No porque decidiera sentarse, sino porque las piernas le flaquearon. Estaba cansado. Tan cansado de todo esto. De la huida. Del miedo. De las decisiones sin una opción correcta. Esteban se acercó y se acuclilló a su lado. Sacó un termo y desenroscó la tapa. El olor a café le golpeó la nariz. Tan familiar. Olvidado. Humano. Toma. Esteban le tendió la tapa llena de café. Pablo bebió. Caliente. Dulce. Reconfortante. Las manos le temblaban al sostener la tapa. ¿Es realmente tu luz? Preguntó Esteban con cuidado. ¿La que murió hace 15 años? Pablo sacó del bolsillo la hoja arrugada. El resultado de la prueba de ADN, doblado en 4, gastado en los pliegues. Se lo entregó en silencio. Esteban lo leyó detenidamente, aunque el texto era corto. Luego lo dobló de nuevo. Se lo devolvió y negó con la cabeza. Dios mío. ¿Cómo sobrevivió? Pablo se lo contó. Brevemente. Sin detalles. Como la encontró en el bosque. La cabaña. Los rasguños en la pared. 15 líneas. 15 años sola. Esteban escuchaba sin interrumpir. Solo suspiraba profundamente de vez en cuando. Hay otro problema. Esteban encendió un cigarro y exhaló el humo. A la chica la consideran incapacitada. Mentalmente enferma. Si te atrapan, la enviarán a un hospital psiquiátrico cerrado. A la fuerza.
Pablo apretó los puños. Ella no está enferma. Para sus estándares. Sí lo está. Esteban hablaba con dureza, pero como un amigo. No habla bien. Vive como un animal. Para ellos. Eso es un diagnóstico. ¿Qué hacemos? Una abogada. Esteban apagó el cigarro. Una buena. Una conocida mía puede ayudar. La licenciada Kira Beltrán. De la capital. Pero hay que probar el parentesco. Demostrar la capacidad de la chica. Retirar los cargos en tu contra. Todo eso es a través de los tribunales. De peritajes. ¿Cuánto tiempo? Medio año. Como mínimo. Si tenemos suerte. Y mientras tanto, tienes que volver. Demostrar que no eres un criminal, sino un padre. Esteban sacó su teléfono. Marcó un número y se lo pasó a Pablo. Habla. La licenciada Beltrán está esperando. La voz en el teléfono era clara y profesional. ¿Pablo Hernández? Esteban me explicó la situación. Estoy dispuesta a ayudar, pero necesitamos reunirnos. Hoy, en 3 horas, en el dispensario del pueblo. Pablo regresó al refugio. Luz lo esperaba. Vio su rostro. Algo había cambiado. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Ella se lo permitió. Ya se había acostumbrado a sus caricias. Confiaba en ellas. Luz, dijo lentamente, eligiendo palabras sencillas. Tenemos que ir con la gente. ¿Entiendes? Ella negó con la cabeza. Rápida. Decidida. No. Bosque aquí. Invierno. Pablo gesticuló. Hará frío. Nieve. Dolerá. Allá. Calor. Comida. Seguro. Luz lo miró con terquedad, apretándole la mano con más fuerza. Paz siempre. Pablo la abrazó, apretándola contra su pecho. Sí, pa. Siempre juntos. Pero tenemos que intentarlo. Por favor. Ella no respondió. Solo se apretó más fuerte, sin querer soltarlo. La licenciada Kira Beltrán los recibió en el dispensario. Una mujer de unos 40 años. Con un traje oscuro. El pelo recogido en un moño y gafas de montura fina. Su rostro era serio, pero no duro. Miró a Luz durante un largo rato, atentamente, sin asco ni miedo. Siéntense, dijo, señalando unas sillas. Luz se pegó a Pablo. No se sentó. La licenciada no insistió. La situación es complicada, comenzó, extendiendo unos papeles sobre la mesa. Se le acusa de secuestro de una persona incapacitada. Según la ley, es un delito que se castiga con hasta 5 años de prisión. Pablo palideció, pero Kira Beltrán levantó la mano. Hay circunstancias atenuantes. Primero, usted es el padre. Tiene una prueba de ADN que confirma el parentesco. Segundo, la joven sobrevivió 15 años por su cuenta. Eso demuestra su capacidad, aunque sea limitada. ¿Qué se necesita? Preguntó Pablo. La licenciada sacó una lista. Primero, un peritaje psiquiátrico. Hay que demostrar que la joven no es un peligro para sí misma ni para los demás, y que es capaz de socializar. 2 psiquiatras, 2 semanas de observación. Entiendo que no es peligrosa, pero hay que demostrarlo oficialmente. En un centro de rehabilitación, bajo supervisión. Segundo, la prueba de identidad. Tiene el certificado de nacimiento, pero oficialmente la niña está muerta. Hay que restaurar su identidad a través de un juicio. Eso llevará al menos un mes. Tercero, las condiciones de rehabilitación. No puede llevársela a su cabaña. Necesita un programa de adaptación. Medio año como mínimo, quizás un año. ¿Puedo quedarme con ella? La licenciada asintió. Los primeros 3 meses. Sí. Luego veremos. ¿Y los cargos? Si ella muestra progreso. Si el peritaje confirma su capacidad. Los cargos se retirarán condicionalmente. Pero quedará bajo observación. Los servicios sociales lo visitarán una vez al mes. ¿Cuánto tiempo para todo? Medio año. Como mínimo. Kira Beltrán cerró la carpeta. Si el peritaje la declara incapacitada, la enviarán a un hospital psiquiátrico y usted no podrá hacer nada. Pablo entendió que era su única oportunidad. De acuerdo, dijo. ¿Cuándo empezamos? Mañana prepararé los documentos. Se irán al centro. El centro los recibió por la mañana. Elena, la directora, les mostró una habitación pequeña con una ventana que daba al bosque. Luz se acercó a la ventana. Miró hacia afuera. Se dio la vuelta y miró a Pablo. En sus ojos había una pregunta. ¿De verdad te quedarás? Estoy en la habitación de al lado, dijo Pablo. Siempre cerca. Luz lo abrazó torpemente, sujetándolo con fuerza durante un largo rato. Pa. Aquí, susurró. Sí. Pablo le acarició el pelo. Estoy aquí.
Elena estaba en la puerta. Esto será difícil. El peritaje es en 2 semanas. Si no muestra progreso, el juez se la llevará. Lo mostrará, dijo Pablo con firmeza. Es fuerte. Tiene medio año, asintió Elena. Aprovéchelo. Pablo tomó la mano de Luz y la apretó. Ella le devolvió el apretón. Comenzaban 6 meses de lucha por el derecho a estar juntos. La ventana daba al bosque. Era lo único que mantenía a Luz en la habitación. Se sentaba en el alféizar por las noches, con la frente pegada al cristal frío, mirando las siluetas oscuras de los árboles, escuchando los sonidos nocturnos que apenas se filtraban a través de las paredes. Pablo, en la habitación de al lado, no dormía. La oía caminar, no como la gente, sino a su manera, con las rodillas semiflexionadas, en silencio. Oía el crujido de las tablas del suelo bajo su peso, el roce de la ropa, su suave respiración. Quería ir a tranquilizarla, pero Elena, la directora, le había pedido que le diera espacio. Adaptación, decía. Necesita tiempo. Por la mañana llegaron los especialistas. Ana, la psicóloga, una mujer joven de unos 30 años, con gafas y una libreta. Igor, el logopeda, un hombre de unos 45, que hablaba despacio, alargando las palabras. Vera, la enfermera, corpulenta, amable, que olía a lavanda. Entraron en la habitación con cuidado, sonriendo, sin hacer movimientos bruscos. Luz gruñó. Un sonido bajo y gutural. Una advertencia. Se metió debajo de la cama, pegada a la pared, lista para pelear. Luz, sal, la llamó Pablo, agachándose suavemente junto a la cama. No te harán daño. Son buena gente. Ella lo miraba desde la oscuridad bajo la cama con ojos salvajes. Sin creerle, Ana intentó hablarle con suavidad, en voz baja, sin presionar. Luz, me llamo Ana. ¿Quieres hablar? Luz guardó silencio. Solo miraba a Pablo, ignorando a los demás. El primer día fue un fracaso. Ningún contacto. Luz no comió. Le dejaron un plato con comida en el suelo. No lo tocó. No bebió. La taza seguía llena. Simplemente se sentó en un rincón, observando, esperando una amenaza. Pablo se quedó con ella hasta la noche, acariciándole la cabeza cuando se lo permitía, susurrando, «Todo está bien, estoy aquí. Todo está bien». Vera, la enfermera, volvió al segundo día con un médico, el terapeuta Miguel, un hombre de unos 50 años con cara amable. Le hicieron un chequeo básico, con cuidado, con el permiso de Pablo, sin insistir. Le midieron la presión, el pulso, la temperatura. Luz se quedó quieta, tensa, pero aguantó. Le auscultaron el corazón, los pulmones, todo normal. Un corazón sorprendentemente sano para alguien que había vivido 15 años en la naturaleza. Le sacaron sangre para análisis. Luz se sobresaltó, siseó, pero Pablo le sujetó la mano, hablándole en voz baja, y ella se lo permitió. Probablemente tenga parásitos, dijo Miguel, guardando la jeringa, y deficiencia de vitaminas. Empezaremos el tratamiento poco a poco. Pablo asintió, anotando las recomendaciones en una libreta. Al tercer día, Igor trajo algo inusual. No libros, no tarjetas con dibujos, piedras, ramas, piñas, musgo, un trozo de corteza. Lo extendió todo en el suelo frente a Luz como un tesoro. Ella salió de debajo de la cama, con curiosidad. Se acercó, se acuclilló y tocó una piedra. Piedra, dijo Igor, en voz baja, señalando. Piedra. Luz tomó una rama. La olió. Rama, dijo Igor. Rama. Luz giró una piña en sus manos, tocando las escamas. Piña. Igor sonrió. Piña. Luz lo miró. La primera vez que miraba a una persona nueva sin miedo ni agresividad. Sus labios se movieron. Piña. Salió en voz baja. Pero salió. Igor sonrió más ampliamente, pero despacio, para no asustarla. Muy bien. Otra vez. Piña. Piña, repitió Luz con más seguridad. Pablo estaba en la puerta, observando, apretando los puños para no llorar. Estaba hablando con un extraño. Por primera vez. Una semana después, Luz sabía 20 palabras nuevas. Piedra, rama, piña, hoja, corteza, musgo, tierra, agua, cielo, pájaro, todas relacionadas con la naturaleza, con lo que conocía y amaba. Pablo vio el patrón. Aprendía rápido, pero solo cuando quería. La presión no funcionaba. No se la podía obligar, solo despertar su interés. El comedor era grande, luminoso, con una mesa larga y bancos a los lados. Luz entró,
Se pegó a la pared y miró a su alrededor. 8 adolescentes estaban sentados a la mesa, todos con diferentes problemas, pero todos socializados, hablaban, entendían las reglas. La vieron, se callaron y se quedaron mirándola. ¿Quién es?, preguntó un chico de unos 15 años con el pelo corto. La nueva, respondió una chica a su lado. Max. Un chico flaco, musculoso, con acné y una mirada de rabia contra el mundo. Sonrió con desdén. Llegó Mowgli. La risa no fue alegre, sino maliciosa, burlona. Luz no entendía las palabras, pero sentía el tono. Burla, amenaza. Se quedó quieta, tensa, lista para huir o pelear. Mowgli, Mowgli, repetía Max, golpeando la mesa con la cuchara. Animal, el mono del bosque. Luz aguantó, en silencio. Pablo le había enseñado a no reaccionar, a ignorar, pero su instinto gritaba, responde, defiéndete. Pasó una semana. Max no paraba. Cada día nuevas burlas, cuando los adultos no estaban cerca. Un día, se acercó demasiado. En el pasillo, cuando Luz iba sola, le extendió la mano y le tiró del pelo. No fuerte, pero dolió. Luz se dio la vuelta. Su mano se movió rápida, precisa, como cuando cazaba un conejo. Un puñetazo en la cara. El cartílago de la nariz crujió. Max cayó, llevándose las manos a la cara. La sangre brotó entre sus dedos. «Me ha matado», gritó. «Está loca». Los guardias de seguridad llegaron corriendo. 2 hombres corpulentos los separaron. Se llevaron a Luz a su habitación y la encerraron. Pablo oyó los gritos. Corrió y exigió una explicación. Elena estaba sentada en su escritorio, en su oficina, las manos entrelazadas, el rostro serio. «Así no, Pablo. Es peligrosa. Este es el segundo incidente de agresión. Él la provocó». Pablo golpeó la mesa con el puño. Llevaba una semana burlándose de ella. Se estaba defendiendo. «Lo entiendo». Elena suspiró. «Pero este es un centro de rehabilitación, no el bosque. Hay reglas. La violencia no está permitida». «¿Qué reglas?». Pablo alzó la voz. «Burlarse está permitido, pero defenderse no. ¿Es eso justo?». Elena se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Pablo, estoy de su lado, de verdad. A Max también lo han castigado. Pero el peritaje es en una semana. Si hay otro incidente, los psiquiatras la declararán peligrosa. La enviarán a un hospital psiquiátrico cerrado». «¿Es eso lo que quiere?». Pablo apretó los dientes. No, no lo quería. Un manicomio la mataría más rápido que el bosque. «Hablaré con ella», dijo en voz baja. Luz estaba sentada en un rincón de la habitación, con las rodillas pegadas al pecho, enojada, sin entender por qué la castigaban cuando solo se había defendido. Pablo se sentó a su lado, sin tocarla. «Luz, la gente no pega. ¿Entiendes? La gente habla con palabras». Ella lo miró perpleja. En el bosque todo era simple. Pegas o te pegan. El más fuerte tiene la razón. No conocía otra cosa. «Cuando alguien es malo», explicó Pablo con gestos, «te alejas. Llamas a los adultos. Ellos ayudan». «¿Para qué?». Luz frunció el ceño. «Yo fuerte, puedo sola». Su vocabulario había crecido, pero su lógica seguía siendo animal. «Aquí no se puede». Pablo la tomó por los hombros y la miró a los ojos. «Reglas. ¿Entiendes? Reglas de la gente». Luz guardó silencio. No entendía. Las reglas de la gente eran extrañas, ilógicas, débiles. Pero vio el dolor en los ojos de él. Vio que era importante para él. Asintió lentamente, sin entender, pero aceptando. Lo intentaría. Por él. Max apareció al día siguiente, la nariz vendada, un moretón amoratado bajo el ojo. Se quedó en la puerta de la habitación de Luz. Indeciso. «Lo siento», dijo, sin mirarla a los ojos. No quería. «Perdón». Era obvio que los adultos lo habían obligado, pero había venido. Luz miró a Pablo interrogante. «¿Qué hago?». Pablo asintió. «Di, está bien». «Está bien», dijo Luz, sin emoción, pero lo dijo. Max asintió y se fue rápidamente. Al día siguiente, volvió sin los adultos, con una manzana en la mano. Se la tendió en silencio. Una ofrenda de paz. Una disculpa real. Luz la tomó, la olió, le dio un mordisco y lo miró de otra manera. Ya no era un enemigo, solo a alguien diferente. Una semana después, Max le estaba enseñando a jugar a la pelota. Se la lanzaba suavemente, con paciencia,
cuando ella la dejaba caer o no la atrapaba. Era torpe, no estaba acostumbrada a los juegos, pero lo intentaba. Pablo los observaba desde la ventana mientras jugaban en el patio. Luz se reía cuando atrapaba la pelota. Max sonreía. Se estaba adaptando. Lento, con altibajos, pero estaba cambiando, convirtiéndose en otra persona. No la que era en el bosque, no la que fue a los 11 años. Alguien tercero, nuevo. Ana estaba sentada en su oficina, frente a Pablo. Él había ido por su cuenta, a pedir hablar. Estoy cansado, dijo. Simplemente confundido. No sé qué es lo correcto. ¿Qué le atormenta? Preguntó Ana con suavidad. Quiero recuperar a la hija que tenía. Pablo entrelazó las manos. A la luz de 11 años. La que reía, leía libros, soñaba con ser maestra. Pero ya no existe. Hay otra persona. Tiene 26 años, pero es como una adolescente. Y nunca volverá a ser la de antes. ¿Y cómo vivo con eso? Ana no respondió, simplemente le devolvió la pregunta. No lo sé. Pablo se pasó la mano por la cara. Sé que es imposible. 15 años no se pueden recuperar. El periodo crítico de desarrollo se perdió. Los médicos dijeron, el habla se recuperará parcialmente. La socialización será limitada. Pero, ¿cómo lo acepto? Ana se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa, queriéndola tal como es. No corrigiéndola. No curándola. No tratando de que vuelva. Aceptándola. Es diferente, pero es su hija. Viva. A su lado. ¿No es eso suficiente? Pablo se echó a llorar. La primera vez frente a un extraño. No Esteban. No en soledad. Le temblaban los hombros. Las lágrimas corrían. No se las secó. Ana no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado. Le dio tiempo. Le dio espacio para el dolor. Hice todo por mí, dijo Pablo cuando se calmó. Para recuperar lo que perdí. Pero tengo que hacerlo por ella. Por la persona en que se ha convertido. No por la que fue. Ana asintió. El primer paso hacia la aceptación. Pablo salió de la oficina y miró por la ventana. Luz estaba sentada en el jardín, hablando con Igor, mostrándole algo que había encontrado en la hierba, diciendo las palabras, aprendiendo. Nunca sería normal. El periodo crítico de desarrollo se había perdido. El cerebro se forma hasta los 12 o 14 años. Los centros del habla se consolidan para siempre. Aprendería palabras, pero la gramática siempre fallaría. Se adaptaría, pero los instintos permanecerían. Pero estaba viva. Y quizás eso era suficiente. La cuchara estaba colocada correctamente, a la izquierda del plato, no a la derecha como la ponía Luz los primeros meses. 6 meses. Y esos pequeños detalles se habían vuelto casi un hábito natural. Luz estaba sentada en la mesa común, comiendo avena, hablando con Sofía en frases cortas, en las que las palabras a veces no estaban en su sitio, pero el sentido era claro. Hoy pájaro vi azul, decía Luz, mostrando el tamaño con las manos. Una urraca, le susurraba Sofía. Urraca, repetía Luz, memorizando. Pablo los observaba desde la mesa de al lado, donde comía con los adultos. Su hija hablaba en frases. Simples. Con errores, pero frases. Hablaba con otra persona, no con él. Tenía una amiga. Luz tenía 26 años, pero su desarrollo correspondía al de una adolescente de 14 o 15. Los médicos decían, es normal. El periodo crítico de desarrollo del habla se perdió. No habrá una recuperación completa, pero había progreso. Y eso era lo principal. Luz usaba ropa casi siempre. Vaqueros, un suéter, zapatillas. Solo cuando hacía mucho calor se los quitaba, quedándose en camiseta. Un progreso lento, pero visible. Comía en la mesa, usando una cuchara. El tenedor todavía se le resistía, se pinchaba los dedos, se enfadaba, lo tiraba, pero la cuchara la sostenía correctamente, casi como todos. Dormía en la cama, pero bajo la cobija se hacía un nido de almohadas y se acurrucaba en él como un ovillo. Algunos hábitos no se van, y algunos no tienen por qué irse. Sofía era una chica tranquila, pálida, de unos 16 años, con unos ojos enormes. Hablaba menos de lo que callaba. Luz y Sofía no hablaban mucho, pero se entendían. Se sentaban juntas en un banco junto a la ventana. Compartían la comida. Miraban el bosque en silencio. Pablo veía cómo su hija se convertía en una persona diferente, no la que había sido la Luz de 11 años, pero una persona. La carta de la licenciada Beltrán llegó al 5.º mes. Un sobreoficial con el sello del bufete de abogados.
Pablo lo abrió con manos temblorosas, leyendo de pie junto a la ventana de la oficina de Elena. Estimado señor Pablo Hernández, le informo de los resultados del proceso judicial en su caso. 1. El peritaje psiquiátrico ha declarado a Luz Hernández como legalmente capaz, con limitaciones. Conclusión: síndrome de privación social, retraso en el desarrollo del habla, pero sin signos de enfermedad mental, capaz de socialización bajo la condición de continuar la rehabilitación. 2. La identidad de Luz Hernández ha sido restablecida. El certificado de defunción ha sido anulado. Se ha emitido un nuevo certificado de nacimiento. 3. El caso penal por el cargo de secuestro ha sido cerrado por falta de elementos del delito. La paternidad ha sido confirmada por la prueba de ADN. Se ha reconocido que usted actuó en el mejor interés de su hija. 4. La tutela ha sido otorgada a usted hasta que Luz alcance la plena autonomía, pero por un periodo no menor a 2 años. Condición obligatoria: continuar la rehabilitación en un centro especializado o bajo la supervisión de los servicios sociales. 5. Los servicios sociales realizarán inspecciones cada 3 meses durante el primer año, y luego cada 6 meses. Se recomienda continuar las sesiones con logopeda, psicólogo y trabajador social. Atentamente, licenciado Kira Beltrán. Pablo lo releyó 3 veces. El caso estaba cerrado. El peritaje la había declarado capaz. La tutela era suya. Los cargos habían sido retirados. Oficialmente, volvía a ser su hija. Oficialmente, él no era un criminal. Oficialmente, tenían un futuro. Pablo dobló la carta. La guardó en el bolsillo. Salió al pasillo y fue a la habitación de Luz. La camioneta de Esteban traqueteaba por los baches del camino conocido. Elena había permitido una salida de fin de semana, una prueba, para ver cómo reaccionaba Luz al volver al bosque. Luz estaba sentada junto a la ventana, girando la cabeza, mirando los árboles que pasaban a toda velocidad. La excitación era visible en sus hombros tensos, en su respiración entrecortada. Ya casi llegamos, dijo Pablo, sujetándole la mano. La cabaña los recibió con polvo y frío. 6 meses sin que nadie encendiera la estufa, abriera las ventanas o barriera el suelo. La casa estaba muerta, como un juguete abandonado. Luz se bajó de la camioneta. Se detuvo en el porche y se quedó inmóvil. Olfateó el aire profundamente, reconociendo cada olor. Escuchó los sonidos, el susurro de los árboles, el canto de los pájaros, el murmullo lejano del arroyo. Luego corrió hacia el bosque, hacia los árboles, hacia la libertad. «Espera», gritó Pablo. Asustado. Luz se detuvo en el borde del claro. Se dio la vuelta y lo miró interrogante. Pablo comprendió que no iba a huir. Era diferente. Había aprendido a detenerse cuando la llamaban. Había aprendido a mirar atrás. Luz regresó y lo tomó de la mano. «Vamos juntos», dijo. Simplemente. Y se adentraron juntos en el bosque. Luz lo guió con seguridad por senderos que Pablo no conocía. Caminaron 2 horas en silencio. Ella delante, él detrás, confiando en su memoria. La cabaña estaba medio en ruinas. El techo se había derrumbado por un lado. Las paredes estaban inclinadas. La puerta colgaba de una bisagra. La lluvia y la nieve habían hecho su trabajo, destruyendo lo que una vez le salvó la vida. Luz entró con cuidado, como se entra en un templo. Tocó las paredes, donde estaban los rasguños, multitud de líneas, caóticas, de diferente profundidad. Las había arañado con algo afilado. Un juego, un ritual, un intento de contar el tiempo. Pablo encontró el grupo de 15 líneas más profundas, una sobre otra, casi rectas. Quizás marcaba los inviernos, su crecimiento, o era solo una coincidencia y él veía lo que quería ver. 15 líneas, 15 años. Una coincidencia demasiado precisa para ser casual. ¿O no? Luz tocó la vieja cobija, deshecha en polvo. ¿Tenías miedo aquí?, preguntó Pablo en voz baja, agachándose a su lado. Luz pensó durante un largo rato, buscando las palabras. Luego respondió lentamente. Miedo. Pero sobreviví. Luz le mostró con gestos cómo el coche caía al agua. Cómo nadaba. Luchando. Ahogándose. Agua fría, decía a trozos. Juntando los recuerdos como un rompecabezas. Mamá gritó luego. Silencio. Pablo escuchaba, con el corazón encogido, pero no la interrumpió. Era su historia, su derecho a contarla. Los busqué mucho, no los encontré. Luz señaló el bosque a su alrededor. Luego bosque casa. Dio una palmada en la pared de la cabaña. No recordaba todo. Solo fragmentos. Retazos.
pero recordaba a sus padres, la casa, la vida antes del accidente. En algún lugar dentro de la joven salvaje quedaba la luz de 11 años. Yo también te busqué, dijo Pablo. La voz le temblaba. Me tiré al río. No te encontré. Pensé que habías muerto. Luz lo abrazó. Un gesto torpe, pero sincero. Había aprendido a abrazar. No morí aquí, dijo, sujetándolo con fuerza. Pablo se echó a llorar. Toda la culpa de 15 años, todas las noches sin dormir, todos los días en la casa vacía. Todo salió, como pus de una vieja herida. Luz le acariciaba la cabeza, con cuidado, lentamente, repitiendo el mismo gesto con el que él la había tranquilizado los primeros días en el centro. Perdóname, susurraba Pablo entre lágrimas. Debería haberte encontrado. Debería haber buscado mejor. Más tiempo. No importa, dijo Luz con sencillez. Sin reproches. Me encontraste ahora. Está bien. Su sencillez lo curaba. No guardaba rencor. No entendía el concepto de culpa. El pasado era el pasado. Lo importante era el presente. Pablo estaba aprendiendo de ella a aceptar lo que había sido, sin intentar cambiarlo, sin atormentarse por lo imposible. Se quedaron sentados junto a la cabaña hasta que oscureció. Dos personas que habían perdido 15 años, pero que se habían reencontrado, padre e hija, diferentes, cambiados, pero suyos. Por la noche, en la cabaña, Pablo preparó la cena. Carne seca con frijoles. Comida sencilla. Luz ayudaba, cortando el pan en rebanadas desiguales. Pero lo cortaba ella misma. Luz, dijo Pablo, removiendo la comida sin mirarla. ¿Quieres vivir aquí o en el centro? La pregunta quedó flotando en el aire. Pesada. Luz se detuvo, con el cuchillo en la mano. Pensó durante un largo rato. Para ella era una elección difícil. Dos mundos. Dos hogares. Aquí bosque. Bien, dijo lentamente, eligiendo las palabras. Pero Sofía allá. Igor enseña. Ana ayuda. Pablo entendió. No lo elegía a él, ni al bosque, ni al pasado. Elegía el crecimiento, el desarrollo, el futuro. Podemos hacer las dos cosas, dijo, volviéndose hacia ella. El centro para aprender. Venir aquí los fines de semana. En verano. ¿Se puede? Luz sonrió. Una sonrisa rara, pero que aparecía cada vez más a menudo. Asintió. Ambos. Bien. La mañana del último día fue tranquila. Luminosa. Pablo estaba sentado a la mesa, escribiendo una carta a su hermano. La primera en 15 años. La mano le temblaba. Las letras salían desiguales. Está viva. La encontré. Nada es como antes. Todo es diferente, pero está viva. Ven a conocerla. Luz. En el claro. Le hablaba a una foto de Sofía que su amiga le había dado de recuerdo. Le mostraba un pájaro que se había posado en una rama cercana. Un jilguero pequeño. Amarillo. Pablo salió al porche y observó cómo su hija le mostraba a la foto el mundo que la rodeaba, como si su amiga estuviera allí y lo viera todo. Comprendió que no se había curado, no se había vuelto normal en el sentido habitual, pero había encontrado su propio camino entre el bosque y la gente, entre el pasado y el futuro, entre el animal y el ser humano. Ah, mira, lo llamó Luz, extendiendo la mano. En su palma había un jilguero, pequeño, amarillo, confiado. Se había posado solo, sin miedo. Pablo se acercó. Se quedaron de pie, juntos, en el claro, padre e hija, que habían perdido años, pero se habían encontrado. Pablo volvió a la casa. Tomó una pluma roja, la misma con la que corregía los trabajos de sus estudiantes hacía años. Miró sus notas sobre Luz, sus observaciones, sus miedos, sus esperanzas. Escribió la última línea. No es quien fue, es quien ha llegado a ser. Y eso es suficiente. Luz lo llamó desde la puerta, con la mochila en las manos. Ah, vámonos. Él asintió, cerró la libreta y se dirigió a la puerta. El bosque susurraba a sus espaldas, la casa que la había salvado y casi la había matado. Delante estaba el camino hacia la gente, el mundo que estaba aprendiendo a aceptar. Y entre ambos, caminaba Pablo, el padre que durante 15 años buscó a una hija muerta y encontró a una viva, diferente, pero suya. Gracias por ver. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.